Hola, deseándote una vida maravillosamente feliz. Hoy vamos a hablar de temas existenciales súper importantes y profundos, también de la condición humana, porque quiero responder sinceramente, de forma transparente, a todos los mensajes que recibo a diario de personas que se sienten perdidas, se encuentran sin rumbo, sin propósito, sin motivaciones para seguir adelante y sobre todo reconocen que hay sensaciones y emociones negativas en sí, también la relación muy negativa con su propia personalidad, con su propia persona y también con la sociedad toda. Y a veces es importante reconducirnos a los orígenes de nuestra humanidad, de nuestra dignidad humana, y vamos a hacer muy humildemente un camino a través de este autodescubrimiento, porque realmente lo que veo que hace mucha falta es esta capacidad de conocerse a uno mismo. Muchas veces venimos en esta vida literalmente sin saber nada, tenemos unas cuantas informaciones por la sociedad y luego sin ni siquiera cuestionarnos nuestros orígenes, por qué vivimos, a dónde vamos, cuál puede ser nuestro propósito, elegir quién queremos ser, en las personas en las cuales queremos convertirnos y muchas otras preguntas. Entonces, sin saber, de forma bastante, diría yo, pasiva, seguimos un transcurso. Y luego, a una cierta edad, a una altura de la vida en que las cosas se han manifestado, nuestros sentimientos y emociones se han manifestado, nuestros pensamientos también, y finalmente descubrimos que nos hace falta algo, que nos sentimos un poco perdidos, que nos sentimos tristes, a veces rencorosos, porque la vida no era la gran promesa que nos habían hecho, y no tenemos instrumentos como para realmente poderla transformar, mejorar, y a veces carecemos de fe. Y voy a hablar de temas como estos ahora mismo en un segundo. Mientras tanto, te quiero decir que por favor, si quieres, puedes descargar mis libros, infografías y audios de forma totalmente gratuita, sencillamente en marconicida.com. También abajo en esta descripción del video hay un enlace donde te llevará sin falta a ese sitio para descargar las cosas que te puedan hacer falta. Pero ahora vamos a esta pequeña pizarra electrónica. Te voy a pedir paciencia. Créeme que no es nada fácil intentar recorrer un camino que todos los literatos, los filósofos, los teólogos, las personas que han intentado de toda forma explicar, no olvidemos también los científicos, todos hemos intentado comprender la condición humana. Todos hemos estado en esta situación de plantearnos quiénes somos de verdad, porque hay dos culturas fundamentales y puedo literalmente darte una idea y te pido realmente que tengas paciencia y tolerancia conmigo porque realmente no es nada fácil poder explorar situaciones como estas de una forma así totalmente libre y transparente, sobre todo porque no me he escrito nada, lo estoy haciendo directamente hablando de mis pensamientos y de las cosas que conozco y de las cosas que quiero que juntos cuestionemos. Esto no es un espacio donde alguien sepa más que otros, este es un espacio en realidad libre de prejuicios donde yo simplemente quiero que conversemos juntos y que utilicemos nuestro razonamiento, nuestra intuición para realmente poder obtener esa luz, esa comprensión, no solamente con lo que tiene que ver con la relación íntima que podemos tener con nosotros mismos, sino también una mejor relación con los demás. Entonces, cuando venimos a este mundo, realmente no tenemos ninguna información. Muchos filósofos han llamado esto tabula rasa, que significa que somos como una tablilla completamente en cero, no tenemos nada escrito en sí, y el problema de la conciencia ha sido un problema realmente desde eras y desde siglos y milenios, porque hay dos formas básicamente de contemplar el ser humano. Uno es la idea que sencillamente seríamos carne y huesos, ¿ok? Carne y huesos, y luego tenemos la otra opción que es básicamente que somos seres trascendentales y que tenemos prácticamente capacidades metafísicas, o sea, más allá del materialismo. Obviamente, la primera opción se podría también fácilmente identificar con el materialismo y luego tenemos lo que se podría definir como espiritualidad, ¿ok? Esas son las primeras dos tipologías de maneras con las que se puede enfrentar la vida. Ahora, para ir un poquito atrás, seguramente te habrás dado cuenta de que durante tu infancia, tu adolescencia, has estado expuesta a básicamente verdades, entre comillas obviamente, son las así llamadas creencias, los sistemas de pensamiento que obviamente al nacer en una determinada sociedad adquieres por absorción. Entonces estás con tus padres, estás en el colegio, estás con la sociedad todas y aprendes a considerar unos ciertos valores, unos principios, etcétera, etcétera. Pero no te lo cuestionas, sobre todo porque en la
edad tan temprana de la infancia no tienen la capacidad neurofisiológica de realmente poder cuestionar, digamos, ciertas creencias y no te queda más otra cosa que aceptarlas como verdad. Entonces, es un poco una lotería, dependiendo de los padres, de los que hayas nacido, del contexto sociocultural o del país donde hayas nacido y crecido. Obviamente, tendrás un cierto conjunto, digamos así, de ideas que tienen que ver con el mundo, contigo, con la sociedad, con el sistema interpretativo, o sea, un conjunto de creencias que tenemos claro hoy en día ayudan a conformar una forma de pensar y de ver y de percibir el mundo. Entonces, cuando llegas a un punto de tu existencia en el cual te sientes como muchos mensajes de personas fantásticas que pero han perdido esa conexión consigo mismos, han perdido esa conexión con la existencia, literalmente se sienten como en una batidora sin saber por qué. Sencillamente siguen ciertos patrones sociales, es decir, me levanto la mañana para hacer un trabajo que a lo mejor ni siquiera me gusta, y siguen porque sí, pero realmente llegan a un punto en que se sienten vacíos, se sienten a veces miserables, rencorosos, porque la vida no fue la gran promesa que le habían dado. Te hago un ejemplo, muchos padres te decían en pasado, pues estudia esto, estudia lo otro, no importa que no te guste, pero a lo mejor si tú sigues en ese tipo de universidad tendrás más éxito, pero el problema es que cuando dedicas tu vida a algo que no te procura ninguna pasión, ninguna felicidad, ninguna motivación, literalmente estás vendiendo y de forma muy barata tu gran talento, tu gran capacidad humana de poder realmente abarcar literalmente lo que tú quisieras. Entonces, perdóname porque realmente es muy complicado intentar dar luz a toda esa cuestión, pero intentaré hacer un trabajo de síntesis muy grande. Uno de los motivos más fundamentales por que las personas se sienten desconectadas consigo mismos y a un cierto punto desarrollan esta cantidad y también una calidad muy fea de sensaciones y emociones negativas con respecto, por ejemplo, a la dignidad personal, a la confianza en uno mismo, a la seguridad personal, a la autoestima. Muchas personas se sienten menguadas en estos términos. Digamos que se sienten con menos habilidades, se sienten a veces con casi una sensación de inferioridad porque literalmente no encuentran los paradigmas internos, los motivos internos, las estructuras internas como para realmente enfrentar la existencia. Y ahora es justo por eso que quiero darte dos elementos muy importantes, porque aquí a la izquierda, solamente para tener una simple divergencia entre dos posibilidades, decíamos que la idea en la izquierda de esta tabla es que fuéramos carne y huesos sin ningún realmente motivo trascendental de existencia. Es decir, lo que muchos ateos digamos, o materialistas dicen que sencillamente venimos aquí como un efecto de casualidad. Dale mucho tiempo y mucha casualidad a este universo, además que han imaginado e inventado la posibilidad de que existiesen múltiples universos, son solo teorías, obviamente nada de eso puede ser pragmáticamente estudiado de forma empírica, no tenemos los instrumentos, y somos sencillamente carne y hueso, somos puro materialismo, y por ende intentamos hacer lo que mejor se nos da. Ahí también hay un problema de la moral absoluta. Hay muchos debates sobre que si es posible tener una moral absoluta en ausencia de un creador que nos haya creado a su imagen y semejanza, pero sin extendernos en esto, quiero solo dar rápidamente qué significa el materialismo absoluto y cuáles son sus consecuencias. Por el otro lado, estaba mencionando en la derecha de esa tablilla, la idea de muchos otros exponentes humanos, filósofos, teólogos, literados, que a un cierto punto han entendido el vacío, han sentido en su vida ese vacío extremo y por simplemente darse una observación a sí mismo y a los demás, han contemplado la idea de un creador, alguien que pudiera de alguna forma de forma trascendental y metafísica, insuflar en nuestra alma ese espíritu que nos permite como seres humanos tener habilidades que son realmente por encima de todo lo que vemos en el reino.
animal, por ejemplo, o vegetal. Ok, eso estoy solamente haciendo un poco estoy practicando un poco esa separación de estas dos componentes que luego en realidad vamos a ver que muchas veces se sobreponen, o sea, es decir, una se alinea con la otra y viceversa, porque es muy difícil ser humanos. Literalmente es muy complicado guiarnos en esta posibilidad binaria de elecciones, entonces hay muchos grises en el medio, ¿ok? Y entonces el existencialismo lo que hace es buscar respuestas a estas preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Existe un Dios, sí o no? ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es el propósito si es que hay uno? ¿Ok? Solo para resumir un poquito más, entonces el problema fundamental es que cuando venimos a esta vida tenemos otra cuestión que realmente es muy complicada de enfrentar, y es la presencia del mal. La presencia del mal es una de las cuestiones que realmente nos hace a veces peligrar entre nuestra elección de decidir que es puro materialismo o que en realidad existe la espiritualidad como tal, porque también tenemos un espíritu, tenemos un alma. La cuestión del mal es la cuestión más evidente, y de hecho es una de las cuestiones que a veces hacen que las personas se vuelvan ateas o se vuelvan agnósticas, o también es la misma cuestión que puede explicarse perfectamente dentro de la espiritualidad. Y lo voy a explicar en un segundo, pero el punto fundamental es que cada ser humano, al momento de crecer, después de su infancia, donde realmente no tenía ningún tipo de posibilidad de cuestionar la autoridad que se le venía impuesta, y por ende absorbía callándose, y absorbía sin poder preguntar porque no tenían los elementos para hacerlo, esas creencias, esos dictámenes, esas reglas, etcétera, etcétera, principios y valores. Llega un punto después de la adolescencia, o a veces en la adolescencia, depende del desarrollo de cada uno, donde empieza a hacerse estas preguntas: ¿por qué esto? ¿Es cierto esto? ¿Es cierto el otro? Y es importante esa fase de desarrollo. Tenemos absolutamente que cuestionarnos muchas cosas para llegar a las respuestas fundamentales, sobre todo porque no podemos dejar en manos de otros preguntas tan importantes y fundamentales, porque tú y yo tenemos individualmente esta capacidad de estudiar, de observar. Claro, se necesita un cierto sacrificio para hacer todo esto, pero no es en vano, absolutamente, porque vas a tener un montón de satisfacción y felicidad en este proceso. Entonces, he dado esa distinción, pero vamos a hacer una cosa más simple. Cuando entramos en el ciclo de la vida, una cosa que no entendemos muy bien cómo manejar es el mal. ¿Por qué? Te hablo de mi experiencia personal. Cuando yo he nacido al mundo, he nacido en una familia rota, y la infancia y la adolescencia han sido realmente pésimas, podría decir. Obviamente pésimas en comparación a una vida buena de personas que a lo mejor nacen y crecen en un ambiente amoroso, un ambiente respetable, un ambiente positivo, un ambiente propositivo, etcétera, etcétera, con buenos sentimientos y también con buenas reglas como para que existan justicia, amor propio, amor mutuo y respeto mutuo, etcétera, etcétera. Esto a veces falta en la condición humana en la que venimos a vivir en ciertas familias, en ciertos gobiernos, en ciertas condiciones psicoemocionales de nuestros padres, socioeconómicas, del entorno donde vivimos, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión del mal se hace bastante evidente. Por ejemplo, a ver si me deja escribir, perfecto. Esta cuestión del mal se hace evidente porque ahí, cuando empiezas a vivir esas sensaciones negativas porque injustamente se te hace el mal, o injustamente sientes que se te está abusando, se te está maltratando, etcétera, etcétera, puedes sentir dentro de ti que hay una natural comprensión de ciertos valores absolutos morales, y sientes como esta sensación de disgusto y de resentimiento porque dices: ¿por qué injustamente se me hace el mal? ¿Por qué yo, si soy un niño o un adolescente, que no estoy realmente haciendo nada de mal? Sobre todo porque acabo de nacer al mundo y estoy aprendiendo de ustedes, los que tienen más tiempo aquí, pero me hacen el mal, me abusan injustamente, me maltratan injustamente. Esta era la situación en la que yo vine al mundo y me crecí. Era un sacrificio, un sufrimiento gratuito, uno tras el otro, y eso realmente me llevó a una pregunta, y eso es lo que quiero que entiendas, lo más fundamental de lo que vamos a hablar del día de hoy. Yo tuve dos opciones, literalmente, no tenía otras opciones, no me quedaba otra. Tenía que elegir si el mal era básicamente la prueba
Para que entiendas. Si el mal era la prueba de que este mundo no tiene reglas, que este mundo realmente es puro caos, de que en este mundo solamente rige la fuerza de la jungla, que en este mundo solamente se rige por quién es más fuerte y quién puede ejercer más su autoridad por encima de los demás, y esta es una idea básicamente que se presta mucho a la idea materialística, donde sencillamente somos carne y huesos, y si somos carne y huesos y se me hace el mal, tampoco me puedo quejar porque simplemente no hay ninguna autoridad moral tal por la cual sea verdad que todos nacemos iguales ante la ley o que todos realmente tenemos la misma dignidad. Piénsatelo por un solo segundo. Si se te hace el mal injustamente, pero crees en un sistema de tipo materialístico donde solamente somos carne y huesos y por ende no hay valores absolutos morales tales por el cual tú y yo tenemos el mismo derecho y la misma dignidad ante la ley, no solo del hombre, sino ante la ley natural, ante la ley, digamos, metafísica y existencial del universo, de existir en paz, en armonía, entonces lo único que nos queda es la guerra, nos queda el abuso, nos queda el maltrato. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano no tiene otra en esa parte aquí del materialismo y de ver el mal como prueba de la ausencia de Dios. Entonces no le queda más nada que poco a poco desarrollar ese resentimiento. Entonces empieza a sentirse resentido, empieza a pensar, bueno, entonces lo único que hay es la fuerza bruta. Entonces lo que tengo que hacer es hacerme más fuerte para en algún momento dejar de sufrir y a lo mejor yo mismo dominar a otras personas. Entonces no hay escape en esa contemplación del materialismo delante de la fuerza que realmente destructiva del mal. Empiezas a tener egoísmos, empiezas a tener esta, obviamente, rebeldía antisistema, que puede ser comprensible, pero más que todo es un resentimiento, y es un resentimiento que luego también a veces te hace víctima, porque te sientes víctima de un sistema injusto, sientes resentimientos, y lo más natural es que empiezas incluso a dejar de creer en Dios, y dices, bueno, esto de Dios no existe. Vamos a apagar esto para que no tenga distracciones. Ok, a ver si se ha apagado porque es muy importante. Siento no haberlo hecho antes. Entonces, es muy importante comprender que ese resentimiento poco a poco se transforma en rabia, y esa rabia se puede transformar en violencia. Y quiero que veas lo que se podría llamar el ciclo de la violencia y el ciclo de la maldad. Solo míralo por un solo segundo por lo que es. Si estás expuesto a la maldad como lo he sido expuesto yo, y si yo hubiera necesariamente comprado el tema materialístico por el que yo sencillamente soy carne y huesos como los demás, por ende la ley de la jungla, por ahí la idea de Darwin de la evolución según la cual el más fuerte o el más adapto o el que más poderoso se vuelve puede con todos los demás por encima de las necesidades de los demás, entonces puede luego procrear y así. Esta es la teoría de la evolución, pero es muy materialista y expone un problema que es esto de resentimiento. Si el mal se puede hacer y no hay ni siquiera una justicia divina y no hay ninguna conexión con ningún mundo trascendental y solo somos materia, no nos queda otra opción lógica, racional, que ser resentidos, que ser egoístas, que decir, ¿sabes qué? Dejo de sufrir aquí y ahora mismo y voy a plantearme encontrar toda la fuerza que puedo, si es que logro encontrar la fuerza, eso es otro problema aparte, como para realmente superar, trascender y decir, ahora es mi turno, ahora yo voy a ser egoísta, yo voy a ser resentido, yo voy a encontrar mi forma de subirme al carro de los ganadores, y esto obviamente lo voy a hacer a cuesta de los demás. Ok, esta es un poquito, y quiero que sepas que muchas personas me están contactando hoy en día porque se encuentran en este lado de la decisión. O sea, ellos lo que han hecho es decir, ok, la maldad es prácticamente intrínseca, inherente a la forma en que funciona el mundo. El materialismo me dice que es solo el más fuerte, e incluso la maldad puede ser digamos, si el fin justifica los medios, entonces, como decía Machiavelli, entonces este medio de la maldad es justificado si tengo el fin de mi supremacía o de mi felicidad. Entonces todo está permitido, porque he visto ya que el mal muchas veces no tiene ningún tipo de consecuencia negativa
negativa para las personas que ejercen el mal, más bien le va todo lo contrario, a veces le va bien, entonces déjame a mí también ser egoísta, y esto a veces va a evolucionar casi siempre con un cierto narcisismo, y lo podemos ver hoy todos si, por ejemplo, abrimos un Instagram, el narcisismo crónico de las personas que parece que fuera una ventanita donde todo el mundo se expone diciendo yo. ¿Y qué pasa? También se empiezan a usar las personas. Todo lo que importa es sencillamente la búsqueda de la felicidad, y más que felicidad, porque es muy complicado tener felicidad en ese sistema de pensamiento, lo que más realmente buscas es el placer. Entonces te vas por un placer al otro placer, por un placer al otro placer, que sea carnal, que sea beber, que sea irse a divertir a la discoteca hasta las 5 de la mañana. No hay nada de mal en esto, mucho cuidado con esto, nada de mal. Yo he pasado esa etapa como todo el mundo, he estado en ese tipo de interacción y sé de lo que hablo, y tú también sabrás de lo que se habla. Porque es algo absolutamente natural, humano, y todos hemos tenido momentos donde nos hemos literalmente perdido y hemos intentado encontrarnos a través de placeres, a través de una vida superficial, pero egoística, pero al mismo tiempo donde la felicidad supuestamente era el santo grial, o sea, el objetivo a lograr, y en ocasiones algunas personas específicas, incluso pues a cuesta de otras personas, intentan gratificarse, y esto empieza a tener un problema. ¿Por qué? Porque básicamente si tú compras con la idea de que todo valga, porque en tanto no hay dignidad humana realmente, no hay un absoluto moral que defiendan la libertad de cada uno, porque en realidad es solo una cuestión de lucha de la jungla, el más fuerte por encima de los demás, entonces es muy fácil entender cómo ese sistema de maldad en un ciclo cerrado se sigue retroalimentando, porque la maldad que has recibido desde niño y adolescente te hace resentido, te hace vengativo, te hace victimista, te hace obviamente odiar a los demás, y tú quieres obviamente entonces derrotarlos con tu supremacía a cuesta de los demás, creando maldad tú mismo por encima de los demás. Y eso es un grave problema de un perro que se muerde la cola. Ahora vamos a ver cuál ha sido durante muchos siglos, y es por esto que estamos hoy en día en una democracia, que es el tema de la espiritualidad, que es el tema de nuestros valores antiguos. Hablo, por ejemplo, de valores judeos, cristianos, pero se pueden hablar de otros valores también, donde en algún momento elegimos de forma ancestral, de forma, digamos, después de siglos de intentos y error, caernos y levantarnos, decidimos que básicamente alguno de nuestros ancestros, que era importante contemplar que en realidad, si bien te fijas en la naturaleza del mundo, si bien administras tu razonamiento e intentas contemplar no solamente el mundo, la naturaleza, tu propia humanidad, las relaciones con las personas, te das cuenta, tarde o temprano, que las personas son en sí muy buenas. O sea, la índole de las personas no es mala, sino que sencillamente la maldad llama maldad. Y para poder liberar a las personas de ese ciclo sin parar de maldad que causa otra maldad, de un horror que causa otros horrores, de ese ciclo de venganzas generacionales, era la idea básicamente que todos fuéramos prácticamente a nacer a imagen y semejanza de un Dios. Dios, que en realidad se llamó de una forma filosófica, se llamó Logos. El Logos era básicamente la verdad, y la verdad absoluta, la verdad hablada. Por ejemplo, una verdad absoluta es que la luz nos permite ver. Sin luz no podemos ver, eso es una verdad absoluta. La verdad absoluta, si el sol mañana no fuese a brillar, en 12, 14 horas, dicen los científicos, estaríamos muriendo todo el planeta estaría muerto. Entonces hay verdades absolutas que no podemos confutar, y esas verdades absolutas nos ayudan luego a abstraer una serie de principios y valores fundamentales de la existencia humana que nos permite realmente dar sentido, dar propósito y significado a nuestra vida. Entonces, para ver, pausa un segundo, hago una pausa y vengo inmediatamente, ¿ok? Muy bien, aquí estoy de vuelta. Hablábamos entonces de cómo se puede trascender el mal a través de ese sistema
de orientación espiritual, tal por el cual vemos el mal como una posibilidad entre las tantas. Eso es muy importante. El mal no es lo que rige nuestra estructura existencial, es decir, el perro más grande come al perro más pequeño. Y en esto podemos ver obviamente una maldad, aparte de que sin un sistema espiritual, incluso el mal, un sistema obviamente moral absoluto, el mal en realidad ni siquiera sería un problema, porque ¿cómo vamos a decir que el mal es mal si no tenemos una referencia moral absoluta? Es muy difícil a nivel filosófico incluso entender esas preguntas, pero por un segundo confía en mí y estate atento para ver si hay algo aquí que te puede estar interesando. Es una conversación muy abierta. Me gustaría de hecho escuchar mucho tus opiniones y tal vez hacer una directa sobre estos tipos de conceptos. Entonces, lo mismo que yo, por ejemplo, me tuve que encontrar, aunque si yo en aquel periodo me hacía llamar ateo, me hacía llamar a veces agnósticos e incluso tengo que confesar antirreligioso, porque eso era, yo como te dije, yo también había elegido en algún momento la opción uno, o sea, de ser materialista, de ver las cosas de una forma muy egocéntrica, como si no existieran poderes trascendentales que dictan una moral absoluta, etcétera, etcétera. Entonces yo por un periodo he sido así, pero he notado que dentro de mí había una ambivalencia, porque siempre de alguna forma u otra, y esto me coloca en esta parte del gráfico, tenía como la fe. Tuve que desarrollar la fe en mí mismo porque yo no tenía fe en Dios, más bien había dicho cualquier cosa peorativa de Dios. En aquel momento, como ya te dije, estaba resentido, estaba triste, me sentía desesperado, sentía que el mundo realmente me estaba golpeando fuerte y día tras día. Y la pregunta que un joven niño o adolescente se hace: Dios, si existe, ¿cómo puedes permitir que tanto mal se me haga? ¿Cómo puedes permitir tanta injusticia? ¿Cómo puedes? Es que definitivamente no existes. No sé si me sigues. Yo estoy realmente hablando de mi vida como una forma, digamos, ejemplificadora de lo que es la vida de cada uno, porque en realidad estas cosas nos pasan a todos o a casi todos, porque tampoco quiero pecar de arrogancia, pero la mayoría de las personas se identifican con situaciones como esta, porque todos de alguna forma u otra nos exponemos al mal en nuestra vida y tenemos que decidir si a rendirnos ante el mal y pensar que entonces esta es la forma de vivir, o sea, como perro grande que tiene que comer al perro pequeño, entonces lo único que tenemos que hacer es esperar o entrenarnos mucho para ser perros grandes y comer a otros perros más pequeños, o si decidir que hay otra forma de vivir, donde nos curamos del mal, donde rompemos las cadenas que nos atan a esta perpetua cadena y condena del mal para hacer mal, porque lo he recibido. Te hago un ejemplo. La típica cuestión del padre alcoholista que maltrata a sus hijos, a su esposa, y luego el hijo, atormentado por ese sufrimiento, a un cierto punto que hace, llega a los 18, 20 años, 22, y de repente, casualmente, sigue el patrón del mismo padre que le había hecho sufrir, y él mismo se vuelve, de ser una víctima, se vuelve abusador, y perpetúa esta cadena con sus propios hijos. Otra opción, por ejemplo, es, bueno, no sé, la madre, la hija, que tenía una horrorosa relación con su propia madre, y a lo mejor, de repente, cuando finalmente se vuelve una persona más madura, mucho que ha sufrido, luego casualmente impone los mismos calvarios a sus propias hijas. Es decir, estas cosas en psicología social, son muy claves, son muy claras, se han estudiado bastante, y es como si obviamente no hubiera cura por este mal que solamente sigue expandiéndose, porque el mal, fin a sí mismo, ok, dentro de ese resentimiento que tenemos, lleva inexorablemente, perdona, yo soy italiano, intento hablar español para poder llevarte este mensaje. Así que me disculparás si de vez en cuando hago alguna falta con este hermoso idioma que es el español, pero básicamente el resentimiento, si no se cura, puede llevar a la autodestrucción y la destrucción. Tenemos muchos casos de personas que en este ámbito se pierden y ¿qué hacen? Empiezan con las drogas o con cualquier tipo de sensación que en el momento te libera de la relación contigo mismo, incluso te libera de esa sensación de conocer que el mal existe y no saber qué hacer con ello. Vamos a ver entonces en este ámbito, cuando yo descubrí esto de la fe, que no era fe en Dios, porque te repito, era una fe en realidad en mí mismo, porque pensé esto: el mundo me está destrozando, el mundo me está cayendo encima, no hay ninguna justicia y
tal por el resentimiento que le tengo ahora a la vida, y claramente Dios puede que sea el culpable también, porque si Él ha creado este universo en el cual yo me siento literalmente botado sobre la faz de esta tierra, de repente yo no voy a poder creer en un Dios tan injusto. Esa era la idea. Entonces te puedes imaginar las cosas desagradables que dije a Dios en aquel momento, y luego llega un punto en que incluso dejas de creer por completo que pueda existir una entidad creadora. Y esto es porque deseas creer que no exista para poder hacer lo que te da la gana. Eso es un poquito la idea, porque dices, bueno, ya que estamos en este ámbito donde todo se vale del materialismo, donde somos carne y huesos y nada más, todo se vale, entonces ¿para qué incluso contemplar la existencia de un Dios? Sencillamente somos carne, a ver quién más carne consigue. No sé si me entiendes, sé que estoy hablando a veces con dureza, pero es que literalmente no hay medios términos en estas situaciones, literalmente es lo que acontece. Si fuéramos a hablar en términos de almas, no cabe duda que en este ámbito, poco a poquito, te sientes más perdido, te sientes más solo, te sientes más irrelevante, porque hablemos claro, si tú crees o si yo creo que sencillamente estamos golpeados sobre esta tierra, donde la maldad reina porque básicamente el poder puede transformarse en maldad, en cadena perpetua. Al fin y al cabo, no hay ningún motivo para creer nada sobrenatural, nada trascendental. Entonces eso también conlleva consecuencias en el campo de las artes, en el campo de la filosofía, y todo se va destruyendo porque es como si no hubiera referentes morales absolutos. Pero esto, créeme, estoy haciendo una síntesis de más de 2 décadas de estudios, de prácticas, entonces no es fácil. Espero que me des la oportunidad de tener a lo mejor tiempo para más hablar de estos temas, pero necesito hacer un poco de síntesis porque si no serían literalmente muchísimas horas de conversación sin parar. Vamos entonces al tema esto de la espiritualidad, la alternativa que tenemos de elegir, que el más se me ha hecho a mí mismo, yo he sufrido, he sido básicamente golpeado por la vida, he sido abusado por la vida, he sido maltratado, pero en cambio de sentir resentimiento y victimismo, lo que hago es elegir el camino del héroe. El camino del héroe se inspira, como te dije antes, a la idea del logos. El logos es la verdad, es decir, la verdad suprema, la verdad práctica, la verdad pragmática. Como te expliqué, por ejemplo, hay ciertas verdades absolutas que no se pueden confutar, como por ejemplo, que venimos aquí literalmente y no sabemos de dónde venimos. Como por ejemplo, digo, en el acto de venir, no lo sabemos. Podemos aprenderlo, podemos estudiarlo, podemos observarlo, pero no lo sabemos. Como por ejemplo que el sol, si no fuera a surgir mañana, en 12, 14 horas, dicen los científicos, estaría completamente todo tan congelado que toda la vida habría acabado. También hay situaciones importantes como que sabemos que en este universo, si las constantes físicas hubieran variado de poquísimísimo, estamos hablando de, creo que fuera algo como 10 a la 120ª potencia exponencial, estamos hablando de un nivel de perfección, en inglés se llama fine tuning, que es básicamente como estamos calibrados a la perfección para existir en ese universo. Entonces, hay muchas cosas que es difícil confutar, ¿no? Porque son verdades, como por ejemplo la importancia de la libertad de expresión. La libertad de expresión es el fundamento a través del cual podemos entonces ejercer nuestros derechos de poder dialogar y conversar para elegir lo que mejor funciona. La idea es muy simple. Como no sabíamos a la época de las cavernas y después realmente lo que pudiera funcionar, hemos estado muchos siglos y obviamente cada vida contaba, cada siglo contaba, como para hacer tentativos, intentos y errores, tal por el cual podíamos descubrir cuál era la verdad, es decir, lo que funcionaba. Entonces el logos, de forma filosófica, para interpretar de una forma muy simple, es como aquella verdad pragmática que si utilizada, en realidad la verdad misma se hace evidente porque funciona. Es la misma cuestión por la que hay ciertos, por ejemplo, la ciencia también se fundamenta en el tema del logos. La ciencia, la idea de que existan pruebas empíricas por las que podamos guiarnos, desciende literalmente de esta idea de la verdad. Hay una supremacía de la verdad que está por encima de todo. Si no podemos incluso decirnos la verdad, por ejemplo, las relaciones se vuelven tóxicas porque las mentiras destrozan la confianza, etcétera, etcétera. Te hago otro ejemplo porque es importante el logos. Cuando tú te despiertas la mañana y coges el coche o coges un transporte público para ir al trabajo, estás teniendo fe en el logos, estás teniendo fe en ese principio que nos ordena a todos de seguir ciertos valores o principios tales por el cual las personas no van a chocarte encima. Tú tienes fe
porque cuando te vas la mañana no estás despidiendo a tu familia como si fuera el último beso, como si fuera el último adiós. Tú te vas tranquilo y confiado de que podrás llegar al trabajo. Pero esa posibilidad solo es consecuente de porque tú confías y tienes fe que todos los demás están básicamente conduciendo a lo mejor de sus habilidades y que también le importa su vida. Entonces, el logos en este caso es la verdad suprema que cada ser humano importa, que cada ser humano tiene dignidad para su propia vida. Por lo menos esto, ya luego vamos a ver cómo es posible incluso tener la fe de que los demás tengan la misma importancia que nosotros, pero al fin de la cuenta, el hecho de que cada uno valore su propia existencia es una verdad absoluta. ¿Ok? Hay casos, obviamente, en que las personas deciden quitarse la vida, pero eso es un otro contexto y es realmente algo que absolutamente a evitar. ¿Pero por qué digo absolutamente? Porque yo a la altura de mi vida estoy 100% convencido, por ejemplo, de que el logos en sí existe, porque hay valores morales fundamentales, los podemos decidir. De hecho, en ausencia de ellos, cuando nos extraviamos, cuando nos perdemos, nuestra propia natura trascendental nos culpa, nos hace sentir mal, nos hace sentir culpable. De hecho, la culpabilidad es otro problema. Solo que la culpabilidad, cuando viene integrada en esta parte izquierda del gráfico, en realidad se vuelve resentida y a veces para esconderse a sí misma sigue con más maldades. Solo para seguir. ¿Qué me pasó a mí? Yo tenía que decidir a un cierto punto. Ok, sí me he resentido, sí me he enfadado, sí estoy así, que quiero romper todo, pero decidí que no tenía alternativa sino la de tener fe por lo menos en mí y de tener fe por lo menos en el logos. Es decir, si tanto estudio, si tanto puedo realmente aprender, tal vez puedo mejorar mi situación. Entonces, ¿qué hice? Empaqueté el dolor existencial de mi vida. Hice un paquete, ¿no? Hice como una mochila donde puse todo el dolor, todos los abusos, todas las cosas feas que me habían pasado, todas las injusticias que había tenido que tragar estando y sufriendo de formas realmente horrorosas durante muchos años. Tuve que agarrarlos, hacer una mochila, meterme en las espaldas, decir, este es mi maleta con todas las cosas feas, pero tomo 100% responsabilidad de lo que me ha pasado, aunque no tenga ningún motivo para hacerlo, aunque realmente esto se puede imaginar como el camino del héroe, porque no tengo ningún motivo aparente, porque aún no creía en nada. Repito, era antirreligioso, era ateo y me consideraba tal, solo que no entendía, como el pez en el agua, que yo estaba realmente de todas formas explorando un camino lleno de agua, o sea, un camino lleno de logos, un camino lleno de fe en realidad. ¿Por qué? Como te estoy explicando, se necesita fe incluso para ir a trabajar, porque si no tienes fe que las personas que conducen el coche a tu lado no te vengan si no tienes fe que no te vengan a chocar, entonces ni siquiera estarías saliendo a la casa. O si crees mínimamente que te vayan a matar en el día en que salga de tu casa, no vas a ir al trabajo. Entonces entiendes que la fe es fundamental incluso para que funcionemos como sociedad humana. Otro señal de fe es muy simple, el dinero. El dinero en realidad es algo espiritual, aunque la gente crea que es material. Claro que si uno se vende el alma esta es la imagen tradicional, uno se vende el alma por dinero, se vuelve una persona hiper y super materialista, claramente. Pero lo que estoy diciendo es que el dinero en sí no tiene valor. Más bien tiene solo un valor nominal, el valor que todos les damos. Si tú agarras, por ejemplo, 100 euros o 50 euros, esos 50 euros necesitas fe, no tanto tú solamente, sino que la persona que lo recibe para, por ejemplo, darte a cambio mercancía. Porque si la persona que recibe no tiene fe que esos 50 euros alguien más lo va a utilizar, o sea, el dinero solo funciona si absolutamente todos confiamos en el valor intrínseco que le damos. Pero todos sabemos que hoy en día las monedas no están para nada, no están retroalimentadas por un valor real, no tienen oro a sus espaldas, no tienen absolutamente nada. Es solamente los pocos décimos de céntimos que se tienen que gastar para producir una nota de 50. Entonces, 50 euros en realidad valdrían que los 3 céntimos para producirla en serie, más nada. ¿Por qué entonces podemos comprar cosas por el valor de 50 si solo valen 2 céntimos? Porque todos tenemos fe que ese billete vale realmente 50 a pesar de que no lo valga. Entonces es como una ficción. Y toda nuestra sociedad vive dentro de un gran nivel de ciencia ficción. Te hago otro ejemplo para que veas la fe que es fundamental en todo lo que hacemos como seres humanos.
para que tú, si tú sales de tu casa y vives en una zona que no es rural y vives, por ejemplo, en una ciudad, realmente date cuenta que todo lo que ves, palacios, hospitales, trenes, buses, coches, aviones, todo lo que ves, el arte, la música, todo eso eran nada más ideas en la mente de hombres, de seres humanos. Eran solamente ideas en la mente de mujeres y hombres, seres humanos, que en algún momento han sentido esa fe, ese deseo de decir, ¿sabes qué? Esta idea la quiero poner en práctica. ¿Te puedes imaginar el acto de fe necesario para imaginar incluso que el hombre pudiera volar? El hombre siempre ha soñado con volar, pero obviamente no podía. Y recuérdate que antes de los hermanos Wright, que fueron los primeros que ingeniaron una pequeña avioneta ligera y la hicieron volar durante no sé cuántos metros, creo que 100, 200 metros, nada más, pero eso fue el momento en que la humanidad se dio cuenta de que la fe está por encima de la materia. ¿Por qué lo digo? Porque sencillamente es nuestra espiritualidad, nuestro don, nuestro talento, nuestra capacidad de trascender los límites actuales e identificarnos en la transformación del futuro, por ejemplo, en la materialización de algo que aún no existe, que nos hace humanos. Entonces, ¿cómo podemos contemporáneamente decir que somos ateos, que no creemos básicamente en la creación o en el creador, cuando en realidad todo lo que somos es entidades espirituales y entidades básicamente metafísicas, porque no interactuamos con la existencia meramente de forma material, sino que lo que nos define como seres humanos, esta habilidad, esta capacidad de soñar en nuestras mentes, de soñar en nuestra alma, de imaginar cosas en nuestras conciencias que aún no existen afuera y que si se lo dice a todos los demás, que a lo mejor no tienen fe, se burlan de ti, como en el caso de los hermanos Wright. No te creas que fue fácil para las personas a su alrededor creer que lo lograrían. Todos sabían que era imposible y nada más. Pero a través de la observación esas personas tuvieron fe y decidieron hacer ese salto de fe, estudiar, trabajar duro durante interminables años, porque te puedes imaginar que el concepto de una máquina voladora ya estaba presente en Leonardo da Vinci siglos anteriores, pero se necesitó varios siglos y muchos seres humanos para poder implementar esa idea y transformarla. Pero el punto es que tú y yo estamos sentados por encima de una montaña de personas que han tenido fe. Y no podemos poner todo eso en riesgo y decir que todo eso no es verdad, porque es importante analizar de forma racional. Si analizas realmente lo que está a nuestro alrededor, te das cuenta de que el ser humano es grandioso, es inmenso, es fantástico, tiene habilidades que trascenden su materialismo. Si no, ¿cómo puedes explicarte que vivimos en un mundo de ideas? Vivimos en un mundo de ideas. ¿Y qué es vivir en un mundo de ideas si no espiritualidad? Plantéatelo por un solo segundo. Entonces, para ir al trabajo necesitas fe, para que alguien no esté matándote con otro coche. Fe en que los demás valoren su propia vida como tú valoras la tuya. Necesitas la fe en el dinero, porque si trabajas 20 días, por ejemplo, los primeros 20 días, ya que en muchos países te pagan, por ejemplo, o al mes siguiente o al finales del mes corriente. Entonces, ¿qué haces? Tú trabajas 20, 25 días, por ejemplo, cuando empiezas un nuevo trabajo, y estás deseando trabajar porque esperas que al final del mes tienes fe que ese empresario o la persona que tiene que pagar te va a pagar a final del mes o el mes futuro, y con esa fe tú dispones de tu tiempo que para muchas personas que se sienten que la humanidad tiene mucha dignidad, considera que el tiempo de cada uno puede ser sagrado, y estoy trabajando 20, 25 días haciendo algo que ni siquiera sé si luego me van a pagar. Eso es un acto de fe. Me pagarán por el trabajo que he hecho, pero no lo sé aún. No lo tengo materialmente ahí. Está, de hecho, en una idea. Otra cosa, que el dinero, los 50 euros, te lo vayan transformando en mercancías. Puedes ir con 50 euros, comprarte algo de comida y de esa forma tienes la ejemplificación de que todo, al fin y al cabo, es un acto de fe. Entras en una ciudad o te montas a un metro, tienes fe que el conductor prácticamente no se vaya no haga o no cometas errores. Entras en un lugar y te sientes tranquilo y cómodo porque tienes fe que otras personas valoran tanto su vida y la tuya como para no hacer tontería o, por ejemplo, hacerse explotar, como pasa en otras circunstancias. Es muy importante entender que somos hijos literalmente del Logos. Por lo menos si eres una persona que vive en Europa, que vive en Estados Unidos, que vive en una sociedad occidental, que goza de ciertas libertades, que goza de la democracia, que goza del acceso a la salud y otras cosas, es porque somos hijos de este Logos, de esa verdad
pragmática que a través de intentos y errores en muchos siglos, con mucho experimento de civilizaciones, han llegado a decir, bueno, la forma más positiva de poder coexistir entre seres humanos es esto de tener fe. Y no tener fe en mí mismo nada más, sino tener fe en que la sociedad toda va a elegir valores y principios que son positivos y propositivos. Y entonces esos valores empiezan con la libertad de expresión, empiezan con la dignidad humana, con la idea de que el tiempo de cada ser humano es sagrado, que las decisiones, las ideas, las actitudes, las aptitudes y los talentos son sagrados. Entonces un ser humano debería poder trabajar en lo que más le dé placer porque sus talentos naturales de esta forma pueden mejor ayudar al mundo. Te hago un ejemplo. Yo cuando intenté sobrepasar mis problemas, y como te dije, que es muy importante cerrar ese círculo también, cuando decidí que entre las dos opciones, uno de ser un ser humano amargado por el resto de mi vida, resentido, una persona que estaría incluso perpetrando el mal, cosa que no decidí, porque te diré una cosa, he sufrido tanto en aquellos momentos como para decidir de una forma absolutamente irrefutable y sobre todo que no podía admitir cambios porque para mí era fundamental que los demás no sufrieran lo que yo he sufrido. Pero también te puedo asegurar que en una ausencia de fe habría podido elegir, por ejemplo, que resentimiento, la cobardía, el victimismo, el odio, la rabia se hubieran podido convertir en el mal, como te dije antes. Pero en realidad yo me hacía llamar antirreligioso, yo me hacía llamar ateo, pero en realidad yo por lo menos el logos y la fe los tenía. Y esos me ayudaron de una forma increíble. ¿Por qué? Porque aprendí o tuve la fe de pensar que si yo hubiera estudiado, si yo hubiera estudiado lo suficiente, si yo hubiera realmente encontrado la forma digamos, de utilizar mis talentos, de descubrirlos, de descubrirme a mí mismo, de poderme empoderar, habría podido ser un buen ejemplo de superación. Habría podido, por ejemplo, agarrar esa maleta que te dije metafóricamente, agarré mis dolores, agarré mis resentimientos, agarré mis frustraciones, agarré todo el abuso que recibí, todas las maldades que recibí, todo el maltrato, lo puse en una maleta y básicamente me lo puse en las espaldas y lo puse como metáfora, decir, yo puedo con todo esto, mis hombros están anchos, yo voy a poder, no importa todo el dolor que me han hecho, yo rehúso a la idea de haber venido aquí solamente para sufrir. Estoy convencido, me dije a mí mismo, que ese mal ha sido obrado por ciertas personas, ellos son los responsables, la responsabilidad es individual y sencillamente yo voy a responsabilizarme, voy a tomar responsabilidad incluso por los errores y los horrores que otros han cometido contra mí, me voy a responsabilizar para que mi vida sea mejor. Es decir, en cambio de estar reclamando durante las futuras décadas que me habéis maltratado, me habéis destrozado, me habéis ensuciado, me habéis hecho un montón de daño, sufrimiento, etcétera, hubiera podido seguir el camino de resentimiento, del ser víctima, de que el mundo me ha quitado y quedarme en esa espiral de resentimiento, rabia, maldad y perpetrar eso, o decidir que con fe yo hubiera podido realmente solventar mis necesidades, mejorar como ser humano, conocerme y tal vez hallar el camino para que el mal se transformase en bien, por lo menos en mi vida, en mi microcosmos, crear un microcosmos de felicidad. Entonces ahí fui a encontrar poco a poco las herramientas, y las herramientas en mi caso han sido todas herramientas intelectuales principalmente. Es decir, obviamente la valentía y la fuerza interior de decidir que contra todo pronóstico, porque todo el mundo me decía que estaba loco, todo el mundo... Realmente ninguno creía en mí, ninguno, no, ni siquiera mi familia, ni siquiera las personas más que ninguno creía en mí, porque ninguno creía en nada. Y fue solo ahora, eso fue la hora que tengo 37 años que me di cuenta de que en realidad el problema que yo he vivido es que mi familia no tenía fe, mi comunidad no tenía fe. Ahí es donde me crecí. Lo que habían hecho es corromper ciertos mensajes, corromperlos y usarlos manipulándolos para obrar el mal, para controlar a los demás. Fue ahí que me di cuenta que la fe verdadera y pura es sin mancha, es decir, es esa capacidad de mejorar nuestra existencia y, lo más importante que luego fue integrar, mejorar la existencia de otros. Porque si yo creo un servicio positivo, si yo creo un servicio que agrega valor a la comunidad, la comunidad me va a retroalimentar positivamente, no solo con dinero, sino con admiración, sino con ayuda, sino con incluso muchos valores positivos. Es importante entender esto, porque
cuando agarré ese momento, recuerdo perfectamente, tenía como 13 años y tenía que elegir qué hacer con mi vida, tenía que elegir realmente si comprar el mal, venderme el alma a vanas glorias y sencillamente usar ese resentimiento, ese victimismo, ese odio para básicamente luego o pedir algo a cambio o ejercer el mal, porque no hay muchas cosas que pueda hacer con tanto peso emocional, no hay mucho más que se pueda hacer si no eres capaz de superarlo. O a encontrar el valor, encontrar esa capacidad interna de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de poder superar cualquier cosa, por difícil que sea, porque tienes ya la intuición y la valentía de querer prosperar y ser feliz y sobre todo superar esos horrores transformando la crisis en oportunidad. La resiliencia es esa capacidad de tener valentía, fe y capacidad de transformación a pesar de que la vida te ha dado tan duro que muchas personas decidirían en cambio solamente el camino del mal y del rencor, del odio, del fracaso. La vida es una y hay que vivirla con motivación, con pasión, con energía. Esto lo tenía claro. Porque además me encontré en un momento de mi vida donde no tenía nada que perder. Qué iba a hacer? Porque te voy a ser sincero, no sé en tu vida, pero en mi vida me ha sido claro que había ciertos valores fundamentales. Me ha sido claro desde el comienzo que, por ejemplo, la maldad está mal. ¿Y por qué lo tenía? ¿Quién me lo había instalado? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, yo durante mi infancia y adolescencia me ponía a defender a personas que estaban peor que yo? ¿Por qué sentía dentro de mí este llamado heroico a cometer lo correcto, a yo mismo comprometerme con la justicia? ¿Por qué? Tal vez me ayudó mucho, en parte, haber sufrido tanto como para darse cuenta de lo mal, de lo horrible, de lo terrible que es sufrir, como para poder empáticamente comprender que no quería, absolutamente no podía permitir que otros sufrieran lo que yo he sufrido. Eso ha sido también importante. Pero eso solo lo puedes alcanzar si tienes fe. Yo esa fe no la tenía en Dios. No la podía tener en Dios porque yo había malinterpretado en esa etapa. Estamos hablando de muchísimos años atrás, considera, tengo 37, tenía 13, ok, estamos hablando de 24 años prácticamente de diferencia, y eso es como una vida, un cuarto de vida. El punto es que no solo no creía en Dios, sino que odiaba a Dios, le dice un montón de cosas feas y lo puse a un lado. Y lo sustituí por una especie de fe, una fe en la civilización, una fe en el camino del héroe, en los arquetipos, por ejemplo, junguianos. Te sugiero mucho leer Jung, que es un psicólogo absolutamente estupendo. Fue discípulo de Freud, pero modificó y transformó muchísimas cosas. Y es muy importante entender que el mal en realidad no está ahí afuera suelto solamente, sino que el mal es una decisión libre que tenemos. Fue después cuando me di cuenta, solamente en edad reciente, después de 20 años, 2 décadas de estudio, prácticas y estudio absolutamente a varios niveles y prácticas y experiencias personales y con clientes, como que me di cuenta que esa fe en el logos, en la civilización, era solamente en parte una respuesta y necesitaba investigar más. Y necesitaba investigar por qué. Básicamente, aparentemente todos sabemos lo que está bien, lo que está mal. ¿Y por qué, por ejemplo, en las sociedades actuales de mucha modernidad, algunos grupos políticos hereditarios están intentando modificar y transcodificar esos valores? Por ejemplo, hoy en día, cosas que antes eran mal, ahora las quieren proponer como que son buenas y al revés. Es muy peligroso cuando perdemos los valores absolutos morales, porque literalmente cualquier abusón de turno, cualquier malvado de turno puede levantarse y decir, ¿sabes qué? Yo decido yo solo, que yo soy mi propio Dios y ustedes todos tienen que hacer lo que yo les mande. Y esto es típicamente fácil de observar en cualquier dictadura. Si, por ejemplo, a partir, por ejemplo, del nazismo de Hitler, para irnos, por ejemplo, al comunismo de Mao Zedong, al socialismo de Chávez en Venezuela, bueno, Maduro lo interpreta incluso peor, o, por ejemplo, lo que ha pasado en todos los países socialistas comunistas, donde literalmente incluso se había una idea originalmente buena, positiva, que incluso parecía tan humana, tan humanista, de repente
repente la verdad de la condición humana de estas personas que no estaban temorosas de Dios, no tenían el bien común realmente en su corazón y lo que han hecho es abusar del poder, esclavizar toda una población y matar a millones de personas. Por ejemplo, para darte una idea, el socialismo y comunismo juntos han matado casi 100 millones. 100 millones es 10% de un billón de vidas. Entonces, y lo mismo ha hecho otras dictaduras, como por ejemplo la dictadura de Hitler o también, o sea, son cosas muy duras. De hecho, es difícil abordarlas en un tema tan complicado, pero solo para darte una idea de que todas las veces en que hemos removido Dios, y hablo de un Dios justo, un Dios que hable de amor, de mutuo respeto, el Dios inspirado al Logos para entendernos, donde el bien común es importante tanto como el bien individual. Eso es muy importante. Es una revelación que hemos tenido después de siglos de intentos, de caídas, de autodestruirnos y luego nuevamente volver a crear nuevas civilizaciones. Y hemos entendido después de tantos intentos que la forma mejor de vivir es la forma según la clave del Logos, de esta fe, de esta capacidad de entender que todo ser humano está creado a imagen y semejanza de un Dios que desea que todos nos amamos mutuamente, que todos nos respetamos mutuamente, que la vida de cada uno es tan importante, incluso de los no nacidos y los nacidos, la vida es sagrada. El tiempo entonces, si cada ser humano está creado y nace a imagen y semejanza de un Dios, entonces su tiempo es valioso, su libertad es valiosa, su dignidad es sagrada. Entonces todo esto es muy importante a considerarlo. Y es muy fácil para nosotros los modernos que estamos literalmente viviendo por encima de los logros de todos nuestros antepasados, de sus luchas, de sus sacrificios, y estamos viviendo en un mundo de ideas, porque como te dije, es suficiente que te montes a un coche o que vayas en avión o que entres en una ciudad o que sencillamente abras el grifo de tu casa para pillar agua caliente o fría, que entiendas la magia literalmente que tuvo en nuestra existencia, la capacidad de poder proyectar ideas que aún no existían, que ninguno podía ni siquiera imaginársela, pero si estaban en la mente de un ser humano, tarde o temprano estas ideas se harían evidentes, se realizarían y serían la realidad física que podemos tocar todos los días. Entonces la pregunta para mí es, ¿quién vino primero, el coche o el ser humano? Es decir, ¿quién vino primero, el materialismo o la espiritualidad? Porque el coche no ha existido, no puede existir materialmente si antes no existe la idea del coche en la mente de un ser humano. Eso es muy importante porque no puedes refutar esto. Entonces verás, cuando realmente nos volvemos serios en términos de investigación, la clave es esta: aceptar la verdad tal y como es, sin importar de dónde venga. Eso ha sido mi postura, que me ha ayudado mucho al comienzo a sobrevivir y luego a prosperar, porque yo no intenté convencerme de cosas necias que no existían. Yo intenté rápidamente hacerme a la idea, bueno, esta es la realidad, hazme entender lo que funciona y lo que no funciona, y hazme entender lo que está correcto y lo que no está correcto. Pero no lo hice de una forma conveniente, es decir, bueno, si a mí me conviene, me quedo con esta información porque me gusta pensar así, me conviene, me hace tranquilo, me retroalimenta mi ego o retroalimenta mis pulsiones. No, yo realmente intenté ser transparente, ser humilde, decir, ¿sabes qué? Yo voy a buscar la verdad. Yo tengo un impulso sincero hacia la verdad. Quiero descubrirla. Y si no me conviene, no importa. Tengo que aceptar la verdad porque significa que habré hecho todo en mi poder, todo en mi corazón, en mi alma, para realmente, y con mi razonamiento, obviamente, que era lo que más importaba para mí en ese entonces, porque no me iba mucho hablando de alma, no iba hablando mucho de estas cosas, porque literalmente la había rechazada. Mi caso ha sido un caso básicamente donde yo tenía la fe, tenía el logos, pero también estaba lleno de estas cosas. Fue solo cuando decidí completamente hacer esa maleta que te dije, la puse en mis hombros y dije, bueno, los demás me han hecho mucho daño, los demás me han hecho sufrir, pero esa maldad no significa que el mundo sea malo. Hice una decisión, los hice culpables a ellos, responsables, pero los perdoné. Bueno, en realidad no fue un perdón porque el perdón solamente llegó hace pocos años, pero intenté olvidarme de los asuntos
como para, en cambio de recriminar, de estar victimizándome, estar resintiéndome, porque el problema es que ese resentimiento, ese victimismo, ese dolor, te destroza por dentro. Y muchas de las personas que me contactan a diario es porque en realidad viven emociones horrorosas consigo mismos. No se han enterado, y también esto es el video que estoy haciendo ahora, y es muy complicado, repito, condensar tanta información, es que las personas que se vuelven resentidas, que se vuelven tristes, que se vuelven apáticas, que no tienen propósito, que empiezan a ser desmotivadas y a empezar a odiarse a sí mismo, a odiar a los demás, a odiar a la vida, etcétera, etcétera, a odiar al ser humano, todo eso crea un resentimiento que solo crea rabia y más opresión, porque esas personas luego se vuelven opresores y muchas personas que están a mitad de camino empiezan a sentir lo que viene por delante, ¿no? Muchas personas que me escriben y siento emoción en hablar de esto porque sé que realmente estoy interpretando correctamente tantos mensajes, porque yo creo que lo que pasa es que estas personas se sienten a mitad de camino, empiezan a sentir que como sigan otro paso más, ellos van a pasar al lado oscuro. Mucha gente que me escribe es como si supiera internamente, no se sabe cómo, ya que muchos piensan que Dios no exista, pero no se sabe cómo, pero sienten que si siguen más en este camino de resentimiento, de odio, de transgresión, de horror existencial, se van a volver malos, se van a volver opresores, y están a punto, y me contactan, y ellos a lo mejor no saben cómo expresarlo, pero sienten que están viviendo una vida inauténtica, sienten que su existencia ni siquiera se puede llamar existencia, porque se conforma más a la vida de un autómata que se levanta sin saber por qué, que odia su trabajo, que odia a la gente, que usa a la gente y ama los objetos. Por ejemplo, mucha gente hoy en día, porque es una perversión, obviamente si entendemos el logos como valor fundamental, en relación al logos solamente se puede entender como una perversión. Si el ser humano deja de tener sentido, de tener importancia, de tener dignidad, entonces ¿dónde está el problema en esclavizar a otros seres humanos? ¿Dónde está el problema incluso en matar? Si es que la vida humana no se valora y no es hija o no está hecha a imagen y semejanza de un Dios, y si no hay nada trascendental, si no hay nada espiritual, somos solo materias, entonces la misma forma en que a veces por error pisamos una hormiga o se hay que taladrar un árbol para hacer un mueble, entonces ¿dónde está el problema en hacer lo mismo con un ser humano? ¿Porque me conviene o porque es importante o porque en este momento está fastidiando? O sea, tienes que entender que esos problemas morales te incumben porque la salud de la democracia y la salud de la vida que vives y de de toda la sociedad en la que vives depende de esa capacidad de saber mantener y entender dónde podemos encontrar realmente nuestra humanidad y fomentarla y mejorarla e inspirarnos a valores positivos. Está en el logos, está en la espiritualidad, en el hecho de entender básicamente que nada puede existir allá afuera si antes no existe en tu mente. Entonces, la calidad de tus pensamientos, la calidad de tus creencias no solamente impacta tu propia vida y lo que sientes, sino que impacta también desde un punto de vista muy realístico lo que ahí acontece afuera. Te hago un ejemplo. Cuando las ideas son equivocadas o no tienen en cuenta la maldad que puede existir intrínseca en ciertos seres humanos que han abandonado ciertos caminos y sobre todo han abandonado la idea del logos, la idea de la verdad pragmática, la idea de la libertad de expresión, la idea de que la dignidad humana sea fundamental y que la vida de cada ser humano sea preciosa, sin importar, por ejemplo, que tenga malformaciones o que tenga minorías o que tenga situaciones con... Todos tienen el mismo derecho, todos tienen la misma dignidad humana, eso es clave. Sí, y cuando algunos seres humanos, incluso hablando de temas posiblemente positivistas, en plan queremos disminuir las problemáticas existenciales de las clases, y básicamente utilizan bonitas palabras para para subir al poder y luego implementan, digamos, ciertas estrategias, ciertas reglas de convivencia que luego fracasan porque no tienen en cuenta la verdad pragmática de cómo somos los seres humanos, de que la maldad es una decisión y que el logos debería ser el valor fundamental. A un cierto punto, si se puede decir cosas como mentiras, entonces tú tienes ahí regímenes dictatoriales como el de Maduro ahora en Venezuela, que ha destrozado un país,
que es un país súper rico en abundancia de recursos, etcétera, y ha puesto a muerte básicamente un pueblo entero solo porque lo ha decidido él y solamente porque él se inspira a unas creencias que están por encima de cualquier trascendencia humana. Sencillamente su Dios es el mismo. Entonces, cuando una persona como Maduro, que es contemporáneo a lo que estamos hablando, cree tener una verdad más fundamental por encima de Dios, por encima de todos los seres humanos, y él solito se autoproclama Dios, es decir, autoridad moral máxima, como tal por la cual él puede encara a sus ciudadanos que se están literalmente muriendo de hambre y van en la basura recogiendo migas que queden, y eso lo puedes ver fácilmente observable, muchos reportajes de gente independiente que hace esos reportajes, si no es suficiente que hables con muchos venezolanos que viven por ahí o que tengas familia venezolana para saber que es una tragedia humanitaria. Y este hombre es capaz descaradamente de mentir y decir que la situación en Venezuela es fabulosa, que la culpa es de otra gente, pero este hombre solito y un grupo de personas fanáticas con ideas radicales han destrozado un entero país, porque ellos se han puesto por encima de Dios. ¿Qué quiero decir con Dios? No imagines el Dios religioso de la Biblia, imagínate el Logos. Es decir, esa entidad fundamental, trascendental, metafísica y espiritual que nos permite a todos protegernos de las locuras de un solo hombre o de una sola mujer que quieran autoproclamarse dioses, como pasaban en el paganismo y en pasado, donde los emperadores eran dioses y las consecuencias horrorosas se podían notar día sí y día otro sí también. Y luego, eso es el peligro, de que la voluntad de una sola persona, que sea inspirada a este materialismo, donde estará a lo mejor resentido, es su odio, su supremacía, está diciendo, bueno, ¿sabes qué? Yo dicto las leyes, yo soy Dios, yo decido qué es mal y qué es bien. Y, por ejemplo, para un ser humano como Maduro, llenarse de billones de dinero del petróleo puede ser positivo, incluso si es a cuesta de la muerte de miles de personas, o como hizo Mao Zedong, de millones de personas, solo porque hay ideas bonitas en su cabeza, porque él cree en esas ideas y no le importa que esto sea a cuesta de la muerte de todos los demás, o de la hambruna, o del colapso de una civilización entera, o de que no sean ni siquiera verdad las cosas que dice. Es suficiente con él creerla y tener el poder para explotarla, que él se enriquece. Entonces, en este caso de Maduro, por ejemplo, es tan fácil notar que su felicidad, su bien supremo, su moral suprema del bien absoluto es justamente el mal de todos los demás. Fíjate por un solo segundo y por favor, quita la política a un lado ahora. Hablemos de cosas pragmáticas. Si un pueblo entero se está muriendo de hambre y muchísima gente está muriendo y hay represión y no hay libertad y la gente no puede salirse del país y si escapa, escapa en condiciones horrorosas. Y si ha colapsado un país que era lleno de recursos económicos y naturales, ¿qué pasa? ¿Cómo él puede tranquilamente, descaradamente, hablar a una cámara delante de periodistas internacionales que le cuestionan con la verdad a la mano porque tiene reportajes indiscutiblemente verídicos donde se ve que la gente se muere de hambre y está muriendo? ¿Qué pasa? Él lo que hace es que todo va bien, que la situación no ha sido nunca mejor, que es culpa de otras personas y dando obviamente el cabro expiatorio al capitalismo, al imperialismo, todas esas cosas que en pasado se podían creer, pero tenemos demasiado pruebas empíricas como para ver que el comunismo y el socialismo han hecho estas mismas horrores una y otra vez, solo que incluso peor, en magnitud, en muertes, etcétera. Pero esa persona puede legítimamente, según su materialismo, según su forma de pensar, tranquilamente decidir que Él es Dios. Y si Él es Dios, Él es el ordenamiento fundamental. Y si Él es Dios y no existe otro Dios por encima de Él, Él puede legítimamente decir, ¿sabes qué? No hay un bien y un mal absolutos. En este caso, si creo en la teoría de la evolución de Darwin, el bien superior es que prácticamente yo pueda acapararme, es decir, garantizarme todos los recursos para mí solito y mi familia y mi poca enclave de personas elitarias que compran con mis ideas y nosotros nos forramos de dinero, todos los demás se pueden ir a morir básicamente. Lo puede decir con la sonrisa y la tranquilidad porque tanto, él sabe que no hay una consecuencia, no hay una consecuencia divina después de la muerte, no hay ni siquiera un término de absoluto moral como para él mismo
ponerse a interrogar, decir estoy en lo malo, estoy en lo bien, ¿qué importa? Yo decido quién es bien en mal. Y aparentemente, según lo que tenemos a través del materialismo, la vida de todos no es que importe, pero mi vida egoísticamente sé que importo y entonces puedo levantar mis propias reglas y puedo edificar mi propia existencia por encima de todos los demás y puedo decidir que lo que para mí es bien, es decir, que si para mí algo es bien, también, incluso si está provocando la muerte, la destrucción de los demás, también tiene que ser bien para los demás. Fíjate qué cosa absurda. O sea, una persona puede legítimamente, si entra en ese espacio de pensamiento donde somos solo materia, carne y huesos, puede decir, bueno, si yo piso una hormiga no me doy cuenta, pero estoy convencido que yo estoy en lo positivo de la ecuación y aparentemente yo vivo el bien, me siento bien, mira, me estoy forrando de dinero, tengo billones, soy casi el emperador de Venezuela, hago lo que me da la gana. De repente, si yo esto para mí es bien, que sea bien también para los demás, forzadamente. Es decir, los obligo a que esto sea el bien para todos. Pero en realidad la gente, en el bien de él, se está muriendo de hambre. ¿Y qué quiero decir? Que su bien obligatoriamente se convierte en el mal de todos los demás, porque el bien de uno a cuesta a los demás, obviamente, es el mal horroroso, que es el mismo mal que a mí me hizo sentir al comienzo resentido, triste, vacío, porque era un mal innecesario y gratuito. Y como ves, esta cadena se puede al infinito extender. Por eso es que yo decidí romperlas. Y te estoy hablando de la fe, te estoy hablando del logos, te estoy hablando de la capacidad que tenemos los seres humanos de crear orden del caos, de crear la luz por encima de las tinieblas. Somos capaces absolutamente de poder decidir, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer fuerte, voy a inspirarme en los caminos heroicos de personas, incluso en otras civilizaciones, en la mía, no importa, personas que han decidido edificar un mundo mejor, han intentado construir un mundo mejor donde todos pudiéramos gozar, donde todos pudiéramos respetarnos mutuamente, amarnos mutuamente. Entonces, la fe como capacidad de transformarnos y poder aceptar momentáneamente los horrores que la vida nos puede presentar como consecuencia de una decisión mala hecha por otros seres humanos que han obrado el mal, pero nosotros en cambio de resentirnos y solamente victimizarnos y luego fomentar la espiral de odio que luego lleva a la violencia y a más maldad, o sea, que nosotros estaríamos haciendo el mal a un cierto punto. Y como te dije antes, lo que acontece con las personas que me escriben es que se empiezan a sentir tan vacío, me lo dicen literalmente, me siento tan vacío que he pensado en quitarme y no voy a seguir con esa frase. Me siento tan miserable, me siento que la vida no tiene sentido, no entiendo quién soy, no sé por qué hago lo que hago y sencillamente se siente fatal. Me siento mal internamente, tengo emociones y sensaciones negativas, como que no confío en mí, no tengo autoestima, me siento paralizado a veces cuando estoy con los demás porque sí, finjo. Me dicen muchas personas, yo finjo, hago finción de que soy seguro, intento aparentar, pero en realidad dentro de mí yo solito sé que soy un fraude. ¿Por qué? Porque literalmente están exponiendo, se están acercando a la sensación de que en este camino de resentimiento, odio, frustración, emociones negativas, ellos saben, empiezan a notar que si solo dan unos pasos más, ellos ven ya el horror del mal, se dan cuenta de que ellos pueden ser malvados y a veces se descubren siendo malvados con las personas que más aman y eso le horroriza y entonces recurren a mí y me dicen, ¿qué me está pasando? Porque antes era solo resentimiento, antes era solamente soledad, antes era solamente tristeza para mí mismo y yo cultivaba esta tristeza, este dolor pero ahora me estoy volviendo, empiezo a entender que esto puede generar en mí maldad, es decir, que yo pueda ser causa de maldad de otros y me horroriza. Todo eso es inconscientemente, pero luego se dan cuenta del peligro, que es real. Y aparentemente tiene que haber alguna moral fundamental absoluta. Si las personas inclusas incluso si viven hoy en día, por ejemplo, en un sistema como en Europa o en Estados Unidos, donde las perversiones son premiadas. Estoy hablando, estamos en el 2019, a comienzos del 2019, y se puede ver como muchos de los valores fundamentales que estaban incluidos en el Logos, en la fe, tradicionalmente valores judeos cristianos, se han tanto inclinados o se ha dejado de respetarlos o de creer en ellos a tal punto en que se puede notar como la degeneración básicamente moral
está exagerando incluso las previsiones, porque muchas personas liberales, por ejemplo, dijeron, y yo era una de ellas, decía, bueno, ¿sabes qué? Menos iglesia, menos religión en nuestra sociedad, intentemos ser más básicamente neutros, y de esta forma seguramente nos llevaremos incluso mejor, sin dogmas, sin doctrinas, intentemos ser muy transparentes. Pero ¿qué pasó? Que algunas personas muy radicalizadas, muy extremistas, lo han usado como para caballo de Troya. No sé si conoces, por ejemplo, la Eneide o la Odisea. Son textos muy antiguos, griegos, fantásticos, que te sugiero leer. Y nada más intentan usar este vacío de valores y de creencias como para utilizar el poder político o para utilizar manipulación con los mass media y orientar la población en nuevos valores, nuevos principios, pero que ninguno ha elegido, que no hemos votado. Y entonces la gente empieza a sentir que carece de significado, porque estos nuevos, entre comillas, antivalores que están proponiendo, como la idea del narcisismo, tú mira, abre un Instagram, después de unos meses que lo puedes incluso considerar positivo, porque ahora empiezas a ver nalgas por aquí, el sexo liberalizado por allá, y empieza a ser casi que, wow, conveniente a corto plazo, pero después de un poco te das cuenta que la gente es siempre más miserable, la gente siempre, siempre más sola. ¿Por qué? Porque yo lo noto todos los días. Las personas han dejado de amar a las personas y han empezado a amar las cosas, y sobre todo han empezado a amarse de una forma muy narcisística a su superficialidad. Entonces no contemplan las profundidades de su alma y conocerse realmente de una forma existencial, tal y como estamos haciendo hoy, quiénes somos de verdad, dónde vamos, cuáles son los valores, los principios, o solo hago lo que me conviene. Porque si solo hago lo que me conviene, no soy nada más que una termita, no soy nada más que un parásita. Sencillamente estoy ahí como un buitre esperando que me convenga entrar en acción, y lo que quiero es comerme a los demás. Esta es la filosofía que nos están vendiendo hoy en día con estos nuevos, por ejemplo, voy a citar las palabras, no voy a tener miedo de decir, porque tienes derecho a saber cómo se llaman. Por ejemplo, eso es la cultura neomarxista, o el neomarxismo cultural, o la política, unas cuantas políticas que intentan separarnos en clases, que intentan separarnos y oponernos. Quieren crear resentimiento, por ejemplo, entre la mujer y el hombre, quieren crear resentimientos entre las razas, y crear ideas que justamente apuntan a esta parte de la ecuación, ¿no? Donde se crea resentimiento, odio, separación, y porque quieren gobernar. Había una frase muy célebre que dice, divided et impera, es latín, significa, si tú divides la gente la una con la otra en grupos, puedes comandar y gobernar por encima de ellos. ¿Por qué? Tú creas un cabro expiatorio, creas problemas artificiales, y sin importar que estamos en un momento donde incluso los pobres que están en África, los pobres que están en otros países, están mejorando su situación económica, social, porque poco a poco se extiende la bonanza que comenzó con nuestras dificultades, porque las personas, tienes que entender que Inglaterra, por ejemplo, ahora es una potencia, ¿no?, mundial, pero Inglaterra, cuando empezó la revolución industrial, hasta los niños trabajaban, tanto que era difícil la situación económica. Fue después de que hemos optimizado ese sistema de producción que todo empezó a prosperar. Lo mismo pasa en África. Al comienzo ellos tuvieron que sufrir por las consecuencias incluso de la revolución industrial, pero ahora empiezan a gozar de ella porque empiezan a adueñarse de ella, los sistemas productivos, etcétera. Entonces las cosas te están yendo bien. Todas las estadísticas apuntan a que estamos mejorando en calidad de la vida, en longevidad de la vida, en salud, en economía, en felicidad, etc. Pero hay ideologías parasitarias que intentan montarse al carro y solamente separarnos, dividirnos, destrozar las cosas bellas que hemos podido crear, destrozar el arte, destrozar las instituciones, destrozar la confianza que tenemos el uno con el otro. Y te vuelvo a decir, si tú no tienes fe y yo no tengo fe y ninguno tiene fe, me dices cómo vamos a salir a la calle sin matarnos. Explícamelo tú, por favor. Yo quiero solo que razonemos. Entonces, si yo y tú y todos los demás
nos tememos el uno al otro porque ninguno ya cree en el logos, ninguno ya cree en la fe, ninguno ya cree en que la vida humana es sagrada, ninguno ya cree que, por ejemplo, la dignidad humana, el tiempo, la libertad y la democracia y la libertad de expresión y la posibilidad de tu autodeterminar tu existencia dentro de una mutua situación de respeto con los demás se va al garete, o sea, se destroza. ¿Me dices cómo podemos entonces juntos salir a la calle y confiar uno con el otro y cooperar? Entonces esos 50 euros dejarán de tener valor. Esos coches estarán chocándome encima porque la gente irresponsablemente se emborracha y luego conduce. Porque la gente estará generando ideologías parasitarias que solo sirven el propósito de, ok, agarremos un grupo de resentidos, victimicémoslos, adueñémonos del poder que nos da como votantes y luego ejerzamos el mal como por ejemplo hace Maduro. Toda la ideología socialista comunista se inspira a la idea de que hay unas pocas personas que sufren. La idea es que a través de una revolución pongamos las personas que sufren al mando, pero luego se descubre que lo que quieren es solo explotar ese sufrimiento para luego mandar un grupo elitario de personas que hacen que todos ahora estén en la misma situación de la persona oprimida. Si alguien, por ejemplo, antes de una sociedad comunista socialista hay un 20% que sufre, y no es claro por qué sufre, porque hay muchos motivos por qué sufre, pero la idea es, bueno, sufren porque el capitalismo, sufren porque hay la supremacía de otra vez que están oponiendo y están oprimiendo. Ok, entonces hacen crecer ese grupo de personas con políticas ad hoc, es decir, políticas que claramente dicen, ¿sabes qué? Ok, empeoremos la situación, empeoremos la economía para tener más votantes que sufran y luego estaremos al poder. Y luego, ¿sabes qué hacen? Bueno, ellos son como el 3% que ahora tiene poder. Bueno, el 97%, como pasa en Venezuela, como pasó en China después de la Revolución Cultural, como pasó en otros países, bueno, ahora, o en la ex Unión Soviética, por así decirlo. Y luego, ¿qué pasa? Que ahora hay un 90%, o sea, mientras antes había un 20% de personas que estaban mal, ahora hay un 97% de personas que están muy mal, porque no hay ni de comer, los 50 euros no valen nada. ¿Y qué pasa todas las veces que se atenta al logos? Voy a modificar eso porque parece verdad un dibujo de un niñito de 3 meses. El punto es esto, cuando uno se enfrenta al logos y dice, ¿sabes qué? No necesitamos más ni el logos, ni Dios. Y cuando hablo de Dios, por favor, no estoy hablando de un Dios específico, estoy hablando de la idea de Dios, de la que derivamos que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces estamos diciendo no a nuestra libertad individual, a nuestra dignidad, etcétera, etcétera, y sobre todo a la fe que nos permite cooperar y crear todo lo que antes está en nuestra mente. Dime qué pasa. Cuando nosotros le decimos no a todo esto, típicamente pasa que hay una destrucción de los sistemas económicos, una destrucción de la confianza, una destrucción de los matrimonios, una destrucción y disolución de la familia. Hay una soledad percibida y una soledad incluso catastrofista en términos de que luego la gente se vuelve resentida, con odio, solo le pone culpa a los demás, o sea, se va de este lado, puro materialismo. Lo escribiré como materialismo así. Luego está resentimiento, narcisismo, victimismo, odio, rabia y luego por último se vuelve al mal. ¿Ok? Y entonces típicamente ¿qué pasa? Hay mucha criminalidad, ¿sí o no? En todos los países donde se ha de alguna forma destrozado esto, del logos, de Dios, de la fe, de la libertad, hay un montón de criminalidad. Porque las personas no tienen miedo de las leyes, las personas en realidad se necesitan inspirarse a algo de valor, que tenga valor en sus vidas, y lo hacen de forma propositiva, no solo por miedo. En realidad, cuando se procura promocionar políticas que solo nos hacen ver como carne y huesos, donde el egoísmo, el narcisismo y el perro grande que come el perro pequeño sean imperantes en una sociedad, ¿qué pasa? Que hay criminalidad. Entonces, ¿y por qué no? ¿Por qué una persona no debería decir, ¿sabes qué? Hoy me vuelvo matón, hoy empiezo a ser opresor. ¿Por qué? Porque tanto hay la ley del Far West, es decir, la ley de la jungla, la ley donde todo vale, donde el fin justifica los medios. Yo haré lo que sea en mi poder, porque si puedo, ¿por qué no? Me conviene a mi familia, y entonces puedo incluso hacer cosas terribles a los demás. Y esto crea criminalidad. Es una filosofía que inspira la criminalidad y que la cultiva y que luego incluso la invita, la anima a esa criminalidad. Y tú, de hecho, anda en Venezuela y ves el terrible nivel de criminalidad que hay. Porque el único antídoto a la criminalidad es la fe, es la libertad individual, es la responsabilidad individual. Y es esta capacidad de todos sentirnos inspirados por una jerarquía de valores positivos, valores que nos transforman desde
el mero polvo nos transforma en algo más importante, más sagrado, porque nosotros tenemos sentido. Entonces la vida quiere sentido, la vida quiere un propósito, y la vida no solo a nivel de civilización, donde podemos cooperar sobre la base de que yo aporto esto, tú aportas el otro, cada uno según sus capacidades y sus inclinaciones naturales, y sentimos la sensación que cada uno es libre y al mismo tiempo cooperamos mutuamente, porque sabemos que tu libertad comienza donde empieza mi responsabilidad, y mi libertad comienza donde comienza tu responsabilidad. Otra forma de decirlo es que tu libertad termina donde empieza la mía y mi libertad termina donde empieza la tuya. El mutuo respeto. Juntos podemos crear un universo mucho mejor y prácticamente podemos transvalorar, podemos sublimar, podemos transformar. Ahora voy a escribir una T que está prácticamente... Segundito que, ok, voy a utilizar una T que está por transformación. Ok, la idea es esta, que nosotros podemos, con ciertos valores de lo que he hablado a la derecha del gráfico, podemos prácticamente transformar los resentimientos en sensaciones heroicas. Podemos transformar el hecho de sentirnos perdidos con el hecho de pertenecer. Lo escribí con la A porque en italiano se dice appartenere, ¿no? Quindi pertenecer a un esquema de cosas mucho más grande, mucho más importante, mucho más sagrado que nosotros mismos. Ok, es muy importante considerar esto. Hago otra pausa. Espero que aprecies mucho este video porque un poquito, claro, cuesta. He tomado algo de agua porque cuesta hablar tan rápidamente durante ya casi más de 1 hora y 20 minutos, pero me encanta poder darte a ti esa síntesis de lo que he aprendido en muchas décadas. Bueno, son 2. Tampoco soy tan viejito, pero bueno, 37 años es una buena edad para entender que, como te decía, espera un segundito, que esta T de transformación, ok, nosotros podemos transformar todo lo feo, todo lo inmundo, todo lo horrorífico de que esta vida, o sea, la maldad en pocas palabras, la podemos transformar en bondad o la podemos transformar en bien común, la podemos transformar en, digamos, valores positivos. Esto es la idea. Nosotros somos especiales, somos fantásticos, somos humanos, nuestra dignidad importa porque literalmente tenemos esta habilidad de cuando nos enfrentamos al mal, tenemos la posibilidad de decir, ok, pues tengo 2 opciones. Una es resentirme y sencillamente victimizarme y horrorizarme y comprar el mal, y luego esto se transforma en odio, resentimiento, un cultivo de rabia, y luego se transforma en más maldad que crea un círculo cerrado y vicioso que hace así. O la otra es que el mal vaya haciendo permutado, transformado, sublimado, de alguna forma completamente digamos, reinventado y transformado para que se vuelva a crear el bien. La idea es que el mal se puede destrozar a través de la creación de bien. ¿Por qué? Porque si somos el ejemplo de bondad, de positivismo, de valores positivos, de mutuo respeto, y realmente hacemos algo no solamente para nosotros, sino que también para el bien común. Realmente estamos transformando nuestro dolor en felicidad. Estamos transformando nuestros resentimientos, lo estamos transformando en, por ejemplo, heroísmo. El heroísmo de, por ejemplo, todos los niños, todos nosotros hemos crecido con ciertos valores positivos. El héroe, ¿qué le pasa? Típicamente el héroe de cualquier película tradicional o cualquier libro tradicional, estoy hablando de las películas con las que yo me crié y gente de mi generación se ha creado, donde realmente había esta idea de la epopea heroica del ser humano, que el protagonista, al comienzo, ¿qué le pasa? El protagonista típicamente va por un momento de tribulación, ¿ok? Se habla de su vida y se ve que es típicamente acosado, maltratado, abusado, y va por ese periodo de tribulación. Y luego, poco a poco, descubre en sí esta fe, esta capacidad de poder trascender, sublimar, transformar ese dolor, ese sufrimiento, esa tribulación, y hacer él. Y ser él la transformación que quiere ver en el mundo. Es decir, él se dio cuenta que hay tribulación, que hay dolor, que hay sufrimiento, y dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo. ¿Y cómo lo hace? A través de transformación. Transformación a través de la fe. Dice, ¿sabes qué? Aún no soy capaz, pero empieza un camino donde intenta, por ejemplo, adquirir nuevos talentos, adquirir nuevas competencias, aprender de la vida, aprender la verdad, estudiar, fomentar mejoras, y
tiene unos valores heroicos positivos, el bien común, la felicidad por encima del dolor, crear cosas que aún no existen, pero con el poder de la imaginación, de la fe, del duro trabajo, poder sublimar y crear realidad lo que antes era sueño. Y poco a poco, en este camino de superación, se supera tanto que él es capaz de restablecer la justicia. Entonces, él restablece la justicia como hubiera podido decidir aquí volverse resentido y cobarde y enfadado con el mundo y perpetrar el mal, porque entonces en un mundo materialista lo único que queda es sencillamente comerse entre uno con lo otro, y entonces déjame ser fuerte lo suficiente o cínico lo suficiente o a lo mejor cobarde lo suficiente para aprovechar la situación. Y en cambio el héroe una y otra vez ante esas tribulaciones respondía de una forma al comienzo complicada, pero luego inspirado por la fe, por los valores tradicionales judeocristianos, básicamente del logos, como lo dije antes, del logos, de la verdad por encima de la mentira, de la posibilidad de libremente expresar nuestras opiniones, intentar que la vida nos dé razón, no que ni tú ni yo tenemos razón, solo Dios tiene razón, es decir, la vida en sí nos hace descubrir lo que es correcto, lo que no, y el mutuo respeto y la dignidad humana, la libertad inviolable del ser humano, la justicia, etc. Entonces, ¿qué hace? Descubre todo esto y empieza una cadena de eventos donde él se transforma. Y él se transforma no solo psicoemocionalmente, sino que adquiere en este camino de transformaciones como una escalera dolorosa, difícil, pero que los lleva a la justicia, lo lleva a transmutar y transformar y finalmente conseguir el bien. El bien no solo para él, sino que típicamente los héroes buscan el bien supremo. ¿Y cuál es una de las cosas supremamente considerada heroica? Cuando un héroe, por ejemplo, se inmola, es decir, se sacrifica, el sacrificio, se sacrifica y toma responsabilidad por las culpas de los demás. Entonces, el sacrificio supremo es, por ejemplo, cuando un superhéroe, como se ve en las películas, un héroe en la vida normal de todos los días, a pesar de haber sufrido tanto, a pesar de mucha tribulación, él, cuando pudiera elegir entre bien y mal, decide el bien de todas formas, a pesar de haber sufrido mucho. Dice, yo quiero ser la transformación que quiero ver en el mundo, yo quiero ser la salvación que quiero ver en el mundo, yo quiero ser la bondad que quiero ver en el mundo, yo quiero ser la justicia que quiero ver en el mundo. Y así como los coches, como los aviones, como las ciudades que antes no existían, si uno se mete en la cabeza que quiere elegir y crear la justicia, el bien por encima del mal, aunque parezcan solo ideas, de la misma forma en que los aviones y los coches eran solamente ideas, también la justicia se puede crear y se puede solidificar y se puede manifestar de forma real tras haberla antes sencillamente pensado, acariciado, cultivado en tu alma. Si cultiva la justicia, el bien supremo, y también todos esos valores positivos, como la verdad, como la libertad y la democracia, tú realmente haces cosas como hace el héroe, te sacrificas un poquito, pero adquieres a cada paso más orgullo, más, digamos, sensación de poderío. Te descubres como ser humano, empiezas a amarte porque sabes la parte íntima de ti que sabe perfectamente, que tiene ciertos valores morales absolutos, que no los puedes tú decidir. Te puedes hacer el loco durante una temporada, como todos, pero sabemos dónde está la verdad. Sabemos que está mal matar, sabemos que está mal un montón de otras cosas. Entonces, no podemos y no debemos rendirnos ante el mal, sino que la idea heroica es de poder elegir el bien por encima del mal y poder hacer a través de nuestras obras, nuestras acciones diarias, todos los días un paso más hacia prácticamente ese bien supremo, esa justicia, esa libertad, esa democracia, ese bien común, ese mutuo respeto, etcétera, etcétera. Y este sacrificio que aparentemente el héroe hace, que dice, bueno, ahora me sacrifico un poquito, me sacrifico incluso mucho, porque muchas personas en pasado, tenemos que saberlo. Nosotros vivimos la democracia y nuestra libertad y todas las cosas positivas de nuestra era porque muchas personas en los siglos han muerto sacrificándose para que nosotros pudiéramos tener esos derechos hoy. Han muerto personas, seres humanos fantásticos para defender nuestra humanidad y para hoy mismo nosotros poder aprovechar esos beneficios. Y es algo increíble, es algo sagrado, es algo fantástico. Tenemos que reconocerlo. Entonces muchas veces el héroe hace el sacrificio máximo que puede rendir
para restablecer la justicia, el bien, etcétera, etcétera, el logos, la verdad, la libertad, la democracia por encima del tribalismo, por encima, en cambio, de las maldades, de las ofensas, de los delirios narcisistas de unos pocos que quieren mandar por encima de los demás, etcétera, etcétera. Y eso cuesta sacrificio, es verdad, pero a cada paso, en realidad, que tú te haces responsable para un mundo mejor, te estás haciendo responsable también para una salvación interna de tu propia alma. Porque te diré una cosa, a cada paso que yo me sacrificaba, para mejorar mi vida, para intentar transformar lo malo en bien y para intentar mejorar no solo mi vida, sino la vida de mi entorno, haciendo algo de provecho para los demás, me daba cuenta de que sí era un sacrificio, pero a la vez en mi espíritu crecía esta sensación de autoestima, esa sensación de pertenecer a un camino heroico que ya otros habían caminado antes que yo, ser parte de esa humanidad profundamente emocionante, positivamente inspiradora, motivadora, porque somos creadores que desde el caos ascendemos y trascendemos y creamos el orden, desde la maldad creamos y trascendemos y creamos la justicia y el bien, desde las cosas negativas podemos sublimarlas en cosas positivas, creando arte. Entonces entendí que podía yo usar mi rabia, mi resentimiento como carburante para crear algo bueno, fuera arte, fuera poesía, fuera música, fuera crear un mundo mejor, fuera crear una empresa, fuera crear una familia para finalmente poder tener la familia hermosa, dulce, compasiva, amorosa y cariñosa y justa y etcétera, etcétera, y respetuosa que yo no había podido tener. Entonces crear lo que te hace falta porque nosotros podemos, somos seres humanos y somos creadores. Y entonces ese sacrificio, al mismo que te conlleva obviamente la responsabilidad de hacer lo correcto, pero también te retroalimenta. Quiero que veas que hay premios también, porque te sientes mejor. Y se apagan literalmente, se apagan esas tinieblas. Se apagan, ¿por qué? Porque se enciende una luz. Entonces, literalmente, a cada paso en el que tú te comprometes para un mundo mejor, para tu vida mejor, y intentas defender los valores positivos que te estuve mencionando hasta ahora, esa espiritualidad en el sentido de que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de un creador que digamos que está manifestando todas las cualidades máximas, más positivas, más puras, más perfectas que hay, como forma de entender que hay una jerarquía de valores, tales porque la verdad, la justicia, la libertad, la democracia importan, porque es como un orden divino que los damos nosotros, pero en realidad es como una forma de inspiración, y a través de este sacrificio que hacemos, pero en realidad todos los días, a cada paso de tomar responsabilidad, hacer lo correcto, nos sentimos mejores. Nos sentimos que nuestra relación con nosotros mismos mejora, que nos amamos más. Claro que nos respetamos más, porque entre nosotros sabemos que hay un código sagrado de moral que tenemos que respetar. Y cuando fallamos a nosotros mismos, fallamos a los demás, fallamos a nuestras promesas, en realidad nos sentimos siempre peor. Porque es como si una parte de nuestro subconsciente supiera que estamos haciendo mal y no estuviera pagando con la misma moneda. Es decir, siéntete miserable, siéntete pobre, siéntete sin significado, siéntete triste, siéntete sin ningún valor, porque estás actuando como si no tuvieras valor, porque estás actuando como una persona que se ha rendido, que se ha victimizado, que ha vendido el alma al mal y ha dicho, bueno, eso es lo que toca y haré lo que sea convenientemente y de forma cobarde y vil. No. En realidad, si tú haces lo correcto, tu espíritu te retroalimenta, conectas con la parte más verídica de ti mismo. Empieza a vivir una vida auténtica, con valores auténticos, y sublimas, y tienes esta capacidad a cada paso de transformar la crisis en oportunidad, y de hacerte todos los días un hombre y una mujer mejor. Y entiendes que puedes transformarte literalmente, así como los coches, las ciudades, nada de eso existía antes de haberlo imaginado. Si tú imaginas y realmente te aferras a la idea de la fe de que tú puedes convertirse en ese hombre mejor, en esa mujer mejor, tú entonces podrás, de la misma forma en que si algo tan absurdo como un coche, como un avión existe y a raíz de una idea mera que estaba en la cabeza de muchos siglos de personas, tú, claro que puedes transformar tu personalidad, que son cosas pequeñas. ¿Cómo comparamos la dificultad de poder volar con la idea de sencillamente ser un poquito mejor todos los días? Claro que podemos, si hemos sido capaces de cosas tan increíbles que realmente hacen que uno diga, wow, realmente los seres humanos, ¿cómo hemos podido llegar hasta ahora?
¿no? Desde dónde venimos a dónde estamos es increíble, es una bendición que hemos creado. Entonces podemos hacer cualquier cosa y obviamente, definitivamente podemos transformarnos. Podemos ser mejores seres humanos, podemos crear un mundo mejor, pero tenemos que inspirarnos a valores que han probado funcionar durante los siglos y estar muy atento a las personas que de forma parasitaria intentan vendernos contravalores diciendo que son buenos cuando en realidad son buenos para ellos solitos y no para todos los demás. Porque recuérdate que si estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios, sin importar que tú creas realmente en el Dios o no, y en una religión o en la otra, no te estoy diciendo nada de esto, simplemente si crees que el logos, es decir, esta capacidad inmanente, inherente en la existencia de que las cosas verídicas se manifiesten, como el tema de que el calor es calor y el frío es frío, son cosas que obviamente uno sabe, también que el sol, sin el sol no hay vida, cosas que se saben. Hay ciertas realidades que yo sin oxígeno no puedo ni siquiera respirar y no puedo vivir. Entonces todo esto hay ciertos absolutos y a través de lo que funciona en la realidad y lo que es justo, lo que es bueno, y si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces podemos todos gozar de libertad, de libertad individuales, de responsabilidades individuales, obviamente, pero crear una sociedad más justa, más equitativa, con derechos, con responsabilidades, pero de esta forma individual, donde realmente el tiempo, la libertad de cada ser humano son sagradas, donde la justicia importa, donde el bien común importa, donde la salud de cada ser humano importa, donde su libertad importa y donde su valor y su dignidad importan. Y la democracia entonces como consecuencia. ¿Entiendes qué quiero decir? Y ese sacrificio, vuelvo a decirte, que tú haces para ser mejor, porque a lo mejor le dices no a la enésima cerveza, o le dices no, y no quiero ser trivial aquí en cosas pequeñas, pero el punto es que si mucha gente nada más lo que hace es intentar esconderse de las preguntas fundamentales, mucha gente yo lo veo que hace. El lunes se despierta odiando la semana que acaba de empezar, odiando su trabajo, resentido, frustrado. Él será durante 5 días así y luego el sábado estará esperando más bien el viernes para finalmente liberarse y volver nuevamente a someterse a otro aspecto inauténtico de, ¿cómo se puede decir?, de gratificar ciertas partes muy simples, muy baratas, muy superficiales y luego solo para esconderse a sí mismo el vacío que los está devorando por dentro. Y eso no es vida, porque llega un punto, como las personas que me escriben, que a lo mejor han llegado a 34, 35, a veces 40, a veces 25, a las personas cuando le llega finalmente el momento, le llega, dependiendo de su propio crecimiento, a cualquier edad. Pero el punto es que finalmente dices, ¿qué estoy haciendo aquí? No amo a nadie, nadie me ama. Mi vida no tiene sentido. Me levanto como un zombie, me voy a dormir como un zombie de forma automática, no sé ni siquiera por qué lo hago. Detesto lo que hago. No he tenido la valentía y la fe de inspirarme a lo que realmente habría podido hacer con mis talentos para no solamente brindarme una vida próspera, feliz y justa, sino que también dar con mis talentos y mis capacidades un servicio mejor al mundo y poder ser mejor persona para los demás también. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente lo único que le queda es intentar, digamos, olvidarse de estas cosas y lo que hacen básicamente es intentar provocarse el olvido a través de las drogas, a través del sexo fácil y a través de las borracheras. Y quiero que sepas que yo he pasado por todo ello. No estoy aquí haciendo el moralista. Quiero que entiendas que esto es en parte también mi vida. Yo he vivido todo lo que te estoy diciendo, todas las facetas, todas las fases las he vivido, así que es muy importante que entiendas que aquí nadie está apuntando el dedo. El único dedo que estoy apuntando es sobre mí mismo. Yo soy capaz de hacerme una autoconciencia y soy capaz de entender que cuando vives sin motivos es normal y cuando te has vendido tu alma literalmente a la superficialidad barata de una vida sin motivos, literalmente, no te puedes, ¿cómo puedes tú, subconsciente, o tu alma, llámala como quieras, o tu conciencia, decirte, bravo, aplausos, qué fantástico eres? No, claro que no, porque te está observando y tú te observas a ti mismo y te haré una pregunta, ¿quién es esa voz? En pocas palabras, mientras yo estoy hablando en este video, entiendo que hay una parte de ti que se identifica con tu cerebro y dice, bueno, yo soy el que piensa, pero no. Te pregunto, ¿quién es la entidad que se está dando cuenta y está observando que tú piensas y que tú me escuchas? En pocas palabras,
esa separación que hay entre la jaula psicológica, la jaula intelectual, la jaula, digamos, psicológica en la que tú te andas todo el tiempo y que yo también me he andado todo el tiempo. Pero tengo una pregunta. ¿Quién es la entidad con la E mayúscula, que eres tú obviamente, que pero te está observando desde afuera y está observando que tú estás pensando? Estoy seguro de que sabes de lo que te digo. No sabes explicarte por qué, pero sabes a qué me refiero. Porque yo mismo mientras hablo, perdona, agarro un poco de agua, ¿eh? Mientras yo te hablo, reconozco que estoy usando mi cerebro para hablarte, pero definitivamente me doy cuenta de que hay una parte más elevada de mí, más por encima, que como si estuviera sobrevolando por encima de mí y pudiera ver a mí mismo mientras yo articulo el pensamiento. Es decir, puedo notar que estoy hablando. ¿Y quién es dentro de ti que nota que estás escuchando? Porque sí, escucharme con tu cerebro, con tus oídos, me estás mirando el video, correcto. Pero ¿quién es que se está dando cuenta, que es consciente de tus acciones de estar escuchándome y observando el video? Es muy profundo. Definitivamente tiene que haber un alma, definitivamente tiene que haber un espíritu, una conciencia, porque es ahí que todo se origina. Y entonces te diré una cosa, ¿no crees que ese espíritu que te observa realmente, ese tu yo superior, llamémoslo tu yo más elevado, más profundo, más verídico, más trascendental, ¿no crees que obviamente cuando ves que estamos, por ejemplo, viviendo una vida súper superficial, sin motivo, sin propósito, como autómatas resentidos de la vida, odiando y usando a las personas y amando a las cosas? Hay gente que hoy en día ama su iPhone y usa a la gente solo para hacerle sexo o para hacerse con cosas que tienen ellos o por conveniencia, que sea económica, sexual. Esto es lo que está pasando. ¿Y tú crees que justo hay una parte que se entera y esa parte se siente dolida? Y dice, tú no eres así, tú eres mucho mejor. Y tú sabes que eres mucho mejor y yo sé que soy mucho mejor. Entonces esta capacidad, como decíamos antes, de poder sublimar el dolor para llegar a la verdad, para llegar a esta posibilidad de integrar esos valores fantásticos, positivos, que nos hacen bien, a todos, de la dignidad humana, de la libertad, de la responsabilidad individual, tal por la que puedo dar mejores opciones existenciales, no solo a mí mismo, sino a los demás, y sobre todo dejarnos de esta gratificación instantánea que no lleva a nada, porque es fin a sí misma. Te hago un ejemplo, te tomas una copa, quieres ya otra copa. Te tomas la copa y que otra copa más, hasta que te estás destrozando. La misma cosa pasa con las compulsiones de la carne. Si el sexo está completamente desconectado de cualquier forma de amor romántico o cualquier tipo de otro valor, entonces es así. Que no me digan que no, porque cualquiera que lo haya experimentado sabe de qué estoy hablando. Es que sexo, placer, más placer, pero es una cosa fina a sí misma. Después de haber hecho ese sexo, lo quieres repetir con otra y con otras dos y con otras tres, y es como si nunca fuera lo suficiente. Esta mania, esta compulsión en nuestra alma está siempre presente. Para poderla terminar, para poderla sublimar, para poderla transformar, perdona, se ha hecho evidente que estoy hablando demasiado, pero lo hago con mucho propósito. Fíjate aquí gratuitamente, solo para poderte aportar mi granito de arena. A mí esto me ha cambiado la vida y estoy seguro que como ha cambiado la vida de muchos de mis clientes que han estado entrando a mi consulta privada y han cambiado su vida, pero también a través de estos videos se puede hacer muchísimo. Entonces, ese sacrificio, te aseguro que esa escalera que tú como héroe personal de tu vida y de tu comunidad puedes hacer, literalmente los beneficios internos, interiores, espirituales que tienes, como la paz interior de haber hecho lo correcto, la felicidad de estar en una buena relación contigo mismo, con los demás, el hecho de sentir autoestima porque estás haciendo cosas que nadie tendría la fuerza y el valor de hacer y tú por encima de todo pronóstico negativo, de ver cómo las cosas se tuercen a tu alrededor y de cómo el mal impera en la sociedad, tú como un héroe estás levantándote y decidiendo hacer el bien, y eso te retroalimenta de cosas positivas porque ves también que cosas maravillosas acontecen en tu vida, porque como consecuencia de tu obra de bien te aseguro que los demás ven el ejemplo y tú ayudas no solamente a romper tus propias cadenas, sino que ayudas a romper a los demás sus cadenas que los tienen atado a una vida miserable, superficial, que no lleva a nada, y tú le enseñas un camino
el camino de cómo la vida de un ser humano puede tener todo el significado del mundo, todo el romanticismo del mundo, todo el heroísmo del mundo, todo el positivismo del mundo y sobre todo el bien común, la justicia, la libertad, la verdad, la democracia que todos necesitamos con gran necesidad, sobre todo en estos tiempos. Perdóname, como puedes notar, mi voz me dice, Marco, para. Creo que lo has dado todo. Yo creo que sería un buen punto para terminar este video. Sin embargo, sé que son contenidos muy complicados. Literalmente he hecho una síntesis de más de 2 décadas de estudios que van desde la filosofía, la psicología social, antropología, sociología, lo que es la neurofisiología y la neurociencia y etcétera. Quiero decirte que realmente tienes elección. Si te sientes atado, si te sientes triste, si te sientes miserable, apático, sin motivo, sin significado, si tu vida realmente ha perdido rumbo y no encuentras realmente motivos, significados que realmente te empujen y te motiven a la hora de vivir, entonces es importante que consideres todo esto porque la felicidad es posible, pero hay solo una vía para la felicidad y es la virtud, es decir, esa virtud de decidir valores positivos y de luchar por ellos, de sacrificarte sabiendo que estás creando un bien a largo plazo mejor para ti y para los demás. Eso se llama gratificación, se llama la capacidad que tenemos los seres humanos de aplazar, de posponer la gratificación inmediata de cosas pequeñas con algo mucho más importante, mucho más evidentemente fundamental, mucho más positivamente feliz a largo plazo o a mediano plazo. Y se trata de tu propia relación contigo mismo, contigo misma, se trata de la relación que tengo con los demás, se trata de cuán feliz puedes llegar a ser a largo plazo versus en contra prácticamente la otra opción que es perderte hasta aniquilarte, hasta básicamente destrozar cualquier valor, cualquier cosa y sentir que la vida sea una miseria. En cambio, la vida puede ser rica y llena de significado. Imagínate, llena de significado, llena de propósito, porque tu vida es un emblema, es un ejemplo. Es realmente la capacidad de transvalorar, de sublimar, de transformar las crisis en oportunidades, el sufrimiento transformarlo en felicidad, de transformar la rabia en algo de utilidad para los demás, de transformar el mal en bien, la injusticia en la justicia. Tú eres y puedes ser el hombre, la mujer en la que te quieres convertir para poder realmente vivir una vida densa de significado, de felicidad y ser un ejemplo para los demás. Y no te puedo decir lo suficiente lo que va a acontecer en tu personal relación contigo mismo y con el mundo, porque te sentirás bendecido y bendecida, te sentirás muy feliz de pertenecer a una epopeya heroica y una descendencia humana rica de arte, de creaciones, de música, de historia, de democracia, de esa condición humana, y habrás elegido el lado positivo de la ecuación donde todo se crea, donde todo cobra sentido, donde todo realmente nos hace sentir que importamos, que somos valiosos y las demás vidas son mucho, perdona. Son muy densas de significado, son muy densas de importancias y nos respetamos mutuamente y básicamente prosperamos juntos y es la forma mejor de vivir. Así que realmente créeme, si decides ser tu personal héroe, el héroe de tu comunidad y te inspira ciertos valores e intentas transformarte en la mejor versión de ti mismo constantemente, créeme que a nivel espiritual, a nivel individual, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, vas a sentirte próspero, feliz, y lo digo también para las mujeres, prósperas, felices, llenas de significado, llenas de sentimientos que te motivan a seguir viviendo, porque todo empieza a cobrar vida ante ti. Los colores de la naturaleza, las poesías de los paisajes, las maravillas de las músicas, el hecho de que tú empieces a querer, por ejemplo, tocar un instrumento, pintar, y estás glorificando la gloria del ser humano. Y sientes que la bondad existe, la bondad y el amor sí son posibles. Y todo se vuelve como un empoderamiento, pero un empoderamiento dulce, no un empoderamiento cínico, sino que un empoderamiento cariñoso, amoroso, un poder lleno de responsabilidades positivas con y para los demás, positivamente y contigo mismo. Y literalmente
tu vida se colorea y te sientes finalmente lleno ahí es donde antes había el vacío. Te sientes feliz ahí es donde antes había tristeza. Te sientes con autoestima donde antes había prácticamente una baja autoestima. Te sientes con poderío donde antes te sentías prácticamente como una hormiguita. Y sabes que eres parte de esta inimaginable, maravillosa, estupenda creación que nos ve a los seres humanos trascendiendo constantemente, transformando crisis en oportunidad y que desde unas cavernas hemos podido crear un sistema de salud para prácticamente todos, una democracia, unas libertades, una posibilidad de expresarnos libremente, de ser auténticamente quienes somos. No lo olvidemos. Esos valores están constantemente en duda, en riesgo de que alguien los subvierta, de alguien los quiera empeorar, ensuciar. Y en esta sociedad moderna este riesgo es evidente. Y es por esto que mucha gente se siente tan mal hoy en día, porque ha perdido conocimiento y experiencia de quién es de verdad. Al fin y al cabo, los seres humanos somos mucho más profundamente conectados a esa metafísica, a esa espiritualidad de lo que queremos admitir. Y cuando finalmente nos liberamos de esas ataduras de pensar que nada más somos carnes y huesos, te aseguro que los beneficios que vas a tener en términos de felicidad, autoestima espontánea, sensación de paz interna y paz con el mundo, y es un empoderamiento, es algo maravilloso, y el amor que inunda en tu corazón para los demás, para las naturalezas, y se crean luego condiciones de vida siempre más amenas, porque construyes cosas, edificas cosas positivas donde ahí antes había nada, como es en mi caso. Yo me levanté a mí solito, creando literalmente los ladrillos fundamentales para que poco a poco pudiera mejorarme, estudiar, crecer y poco a poquito crear una empresa y poder empoderar la vida de las personas. Antes lo hice durante muchos años gratuitamente, imagínate, mientras hacía trabajillos normaluchos para poder mantenerme y luego poco a poco creciendo, mejorando, y esta fe se ha vuelto en realidad. La fe literalmente ha hecho que las cosas que estaban en mi mente se hayan prácticamente materializado a medio de mucha fe, mucho esfuerzo, sacrificio, pero también un montón de satisfacciones. Y esto es la epopea humana. Así que yo te deseo que tengas una vida maravillosamente feliz. Quería sencillamente ahora decirte que puedes ir a mi página web marconicida.com y literalmente descargar gratuitamente, 100% gratuito, de verdad, libros, mis 3 libros más vendidos, infografías donde sintetizo muchísimo de los pensamientos que te estoy aportando hoy, audio de relajación, de tranquilidad si tienes problemas de insomnio, y realmente me gustaría también, puedes encontrar el enlace. Es marconicida.com, mi nombre y apellido.com. Lo puedes encontrar en la descripción de este video y para ir y descargar todo lo que necesites. Y también quería decirte que, por favor, si quieres que suba más videos como estos, que evidentemente, como notas, necesitan un cierto esfuerzo de condensación, de síntesis, experiencias. Te estoy ahorrando 20 años de estudios. El punto es que podrías decidir apoyarme suscribiéndote a este canal de YouTube, poniendo que te gusta o compartiéndolo o enviando. Me importa mucho, por favor, que me dejes tus comentarios. Me importa mucho, por ejemplo, que me digas qué opinas de este video, tus consideraciones, tu experiencia personal, o incluso si tienes preguntas para mi próximo video. Y también, por favor, activa la campanita para tener básicamente notificaciones de cuando suba nuevos videos. Puedes seguirme en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter con @marconicida. Y también, si necesitas ayuda en este momento de tu vida, mi voz ya se ha ido. Si necesitas ayuda personal, paso a paso, de mi guía personal en este periodo de tu vida para transformar tu existencia y para hacer esta transformación juntos, tal y cual te he estado viniendo hablando hasta ahora, con mucho gusto puedes contactarme, me puedes enviar un mensaje a mi WhatsApp, lo encuentras tanto en la descripción de este video como también en mi página web marconicida.com, encuentras mi número de WhatsApp o me puedes enviar un correo electrónico, sencillamente avísame. El WhatsApp es el mejor contacto porque si no se diluye en todas las redes sociales, lo veo mucho más rápidamente en WhatsApp y me cuentas de tu situación, de la misma forma que yo te estoy exponiendo mi vida, y hay ciertos videos que te recomiendo para que literalmente puedas observar cómo he transformado mi horrible pasado de miseria y de
tristeza, injusticia, ignorancia, en un presente de auténtica felicidad, prosperidad, alegría, entusiasmo, y ganas de vivir y motivaciones. Entonces, me gustaría que vieras ese video y con mucho gusto estaría acompañándote de una forma personalizada, tú y yo, a través de videollamadas o audiollamadas a través de WhatsApp o otros instrumentos si te gusta. El punto es que me encantaría, si estás viviendo una situación muy complicada, podrías decidir pedir ayuda y con mucho gusto podrías formar parte de un conjunto, por ejemplo, de personas fantásticas que han acudido a mí y me gustaría que leyeras sus testimonios. Te lo voy a enviar vía WhatsApp si deseas o también en mi página web los puedes consultar. Testimonios de personas que como tú han pasado por situaciones realmente muy complicadas, muy difíciles en varios ámbitos de su vida, algunos por rupturas, algunas por pérdida de familiares, otras personas han tenido problemas de obsesiones, de ataques de pánico, personas con problemas de depresión, varias situaciones realmente. No te la imaginas las varias situaciones que el ser humano puede encontrar en su existencia y me gustaría que leyera sus testimonios de transformación, de felicidad, de éxito tras hacer prácticamente un camino de transformación existencial estratégico conmigo y las satisfacciones han sido maravillosas. Hago este trabajo de hecho como una misión para aportar y me encanta y se notan los resultados cuando haces algo con cariño, lo haces auténticamente guiado por ese mismo, por esos mismos valores que acabo de comentarte. Así que me importa mucho la felicidad de las personas con las que me encuentro, me importa muchísimo que puedan estar sanos, felices, que se sientan empoderados, que se sientan que han transformado su existencia, tanto a nivel de condiciones internas, tanto a nivel de condiciones externas, porque también te diré, las condiciones materialistas, como te dije, mejoran, las condiciones que se pueden tocar, mejoran increíblemente como consecuencia de las mejoras de tus ideas, de tus creencias, de tu sistema interpretativo, de tus percepciones, de todo tu mundo interno, literalmente, créeme, porque es así, como te he hecho varios ejemplos. Antes acontece en nuestra mente, luego lo materializamos. Sin ganas, sin motivos, sin gasolina, no vamos a ningún lado. Entonces, es importante, para dar una metáfora, primero dar importancia a lo que está pasando en ti para poderlo transformar, solucionar y así entonces poder literalmente transformar tu vida a tu alrededor. Lo vamos a hacer, lo podemos hacer, así que contáctame y yo sin compromiso te explico cómo funciona, te enviaré unos audios, tú te enviaré los testimonios y luego tú puedes decidir sin compromiso alguno si quieres seguir o no y también podemos hacer una primera sesión estratégica, orientativa para que realmente veas si esto es lo que estás buscando o no. Ok, tu satisfacción, tu felicidad es lo que más me importa y es realmente el motivo por lo que estoy aquí ahora. Es una misión para mí, es importante, está por encima de otras cosas y es importante que entiendas esa autenticidad que me hace sentir feliz porque poderte ser de utilidad es mi compromiso también. Hacer un mundo mejor y se puede y todos podemos. Así que te envío un fuerte abrazo, espero que este video te haya sido de utilidad, espero tu mensaje en WhatsApp si necesitas mi ayuda personalizada o también unos comentarios por aquí si solamente me quieres decir de qué quieres que hable el próximo video o si este video te ha resultado interesante o tus opiniones. Gracias por seguirme y apoyarme, te doy un fuerte abrazo, te deseo una vida maravillosamente feliz, nos vemos a la próxima. Un abrazo da Marco, ciao a tutti, ciao ciao!